dedica al área de la criminalística y de la grafoscopía y documentoscopía. Un perito que para mí tiene uno de los más grandes conocimientos en historia y geografía criminalística, ya lo van a ver ustedes. Y pues tuve el placer de tenerlo de maestro en 2013 en Huatulco, en Chile. Él es de Santiago de Chile, perito oficial de Santiago de Chile. Así que, sin más preámbulos, los dejo con el maestro Rodolfo Sáenz Muñoz. Solo permítame, maestro, ya se conectó el licenciado Edmundo León Palomares. Él es de la Universidad de Sonora de Navojoa, estuvo con nosotros en el módulo. Maestro Edmundo, Un es placer, una de las maestro personas Edmundo. con las que hemos organizado el diplomado y él pues vamos a seguir trabajando de la mano con él, a ver si podemos llevarlo para Sonora, al maestro Edmundo, a usted, para que conozca ya Sonora, maestro, ya que estuvo en México, en Huatulco, pero quisiéramos que nos acompañara en Sonora. Y también aquí en El Salvador, ¿verdad? Son proyectos a futuro, maestro. Así que el Sonora, si mal maestro no recuerdo, donde se aparece por primera vez el chupacabra en el mundo. Sonora. ¿O no? No, no. ¿No? Hay otro tipo de apariciones, pero no chupacabras. Ah, Un ya, menos gustazo, mal. maestro. Un gustazo, Un maestro. gusto, el gusto en mío, don Edmundo. De hecho, Un el abrazo maestro desde del Chile. mundo también, el maestro del mundo también es conocedor de la historia. Él es de la etnia mayo, una ¿Ya? etnia de allá de Navojoa, con su propio idioma, su propio lenguaje. Interesante. Así que el maestro es historiador y el maestro es bastante conocedor de la historia prehispánica, ¿no? de Latinoamérica. Entonces, Maestro, pues... ya le comparto un material de mi etnia mayo, de lengua y un diccionario indígena. Interesante, se lo agradecería. No, no le quito más tiempo. No, Mucho no hay gusto. problema. Entonces lo dejo para que inicie la charla. Voy a pedir a todos que por favor desactivemos los micrófonos para no interrumpir. Y adelante, maestro. Un gusto tenerlo con nosotros. El gusto es mío. Buenas tardes para todo el mundo. Tenemos una diferencia, como conversábamos con Luis, de 3 horas. Ustedes entiendo que están a las 4 de la tarde, acá yo estoy a las 7:10 ya. Mi temática es acerca de geografía forense, a raíz de las peticiones justamente de la inquietud de Luis. La geografía, inclusive les quiero plantear, yo la primera vez que propuse un enfoque geográfico nuevo, que se ha tergiversado un poco, fue en 1993 o 1994 en el tercer Congreso Internacional de Ciencia de la Tierra que se realizó acá en Chile, donde yo presenté un tema que se llamaba la geocriminalidad andina. Sin embargo, por el Comité Científico de los Geógrafos, que yo integraba a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, me rechazaron mi trabajo el último día argumentando que los geógrafos no tenían nada que ver con crímenes. Cambié el título, le puse aspecto de geografía social andina y lo aceptaron. Cuando empecé a exponer, que era lo más divertido, estaba en esa sala antes del break del cafecito, había un grupo argentino exponiendo un tema sobre geografía urbana, me acuerdo, muy interesante, y éramos solamente 14 asistentes, se fueron 2, yo hago con mis manos así, feliz porque vamos a quedar menos personas, menos problemas para mí, un tema nuevo. Voy al café, regreso y la chica que había puesto el comité para que yo hiciera la presentación, no sé qué es lo que hace y quema la proyectora de diapositiva de transparencia, las desarmo, empiezo a tratar de arreglarla, de repente me doy vuelta y la sala estaba llena, y le pregunto a esa gente, vienen por su exposición. Imagínense qué es lo que siente uno cuando está presentando algo nuevo frente a una sociedad que está tratando de rechazarlo, y se encuentra con una cantidad de gente que después me di cuenta, habían abogados, habían biólogos, habían geógrafos, etc. Y lo más complejo para mí eran mis pares en geografía, porque son complicados en la especialidad. Sin embargo, partí la ponencia, traté de leer y no soy capaz de leer, prefiero exponer así en base a lo que yo manejo, un esquema, y le hago ver que, además de una forma de realización de un delito, existe un espacio, un tiempo y un espacio de gestación del mismo. El tiempo en la historia, el espacio en la geografía, y de ahí no hay vuelta que darle. Vamos a pasar a la siguiente, ¿quiénes somos peritos? Y les quiero plantear esto, ¿por qué razón? Desconozco en El Salvador cuál sea el requisito para ser perito, pero acá en Chile, por ejemplo, el requisito básico que establece la Corte Suprema para poder integrar una lista de peritos y el antiguo Código Procesal Penal del sistema inquisitivo era mucho más
preciso al respecto que el actual. En el actual uno tiene que acreditar la calidad de perito en base a los títulos. Sin embargo, en ese antiguo código se establecía tácitamente que eran peritos todos aquellos profesionales universitarios que trabajaban en organismos científicos universitarios. ¿Por qué motivo esto? Porque ustedes en un instituto científico están generando, creando conocimiento, pero al mismo tiempo están a la par y en la actualización de todo lo que es la metodología y la aplicación instrumental y las nuevas teorías que puedan darse. Sin embargo, a su vez, podían ser peritos todos aquellos otros profesionales universitarios que ejercieran la docencia en la educación superior, o sea, en las universidades. El resto de los profesionales que quisieran ejercer en algún momento como perito tenían que integrar las listas de las cortes de peritos, las listas judiciales, en las cuales yo integro en estos momentos en Chile, hacen ya, son 22, 23 años, desde que me retiré de la policía y desde antes la policía ya integraba, podían ser reconocidos como peritos y solicitados sus servicios como peritos. Pero después de los peritos vienen los técnicos, que también se les denomina peritos. Sin embargo, el requisito es diferente, porque cuando uno habla de perito tiene que irse a la Ley de Educación Superior en Chile, que establece que las carreras profesionales son un mínimo de 8 semestres, equivalente a 4 años, ¿ya? Y las carreras técnicas son de 3 años, 3 años y medio, o sea, 6 semestres o 7 semestres. Por lo tanto, existe el informe de un técnico que en ocasiones, dependiendo de la experiencia y sus conocimientos, a lo mejor puede ser mucho mejor que el de informe de un perito. Porque recordemos que la actualización de los conocimientos en nuestras especialidades es lo que nos va a permitir demostrar que somos peritos, porque recordemos que el término perito es, en el fondo, sinónimo de docto, equivalente a lo que es un sabio. En consecuencia, nosotros podemos estar trabajando en un laboratorio privado, en un laboratorio policial, en un laboratorio fiscal de un país como perito, pero si no tenemos el conocimiento, solamente tenemos el cargo y estaríamos ejerciendo mal el cargo. Y el tercer tipo de informes son los informes de experto. Y los expertos, el requisito para ser experto o ser considerado dentro de un sistema procesal como experto, es tener solamente conocimiento en la materia, la experiencia, no es necesario un título. ¿Qué significa esto? Diferenciemos los dos tipos de informes primero, perito y informe técnico, y el informe de experto. Los dos primeros son conocimientos transferibles, acumulables, perfectibles, se van modificando, van cambiando, se van acumulando. El del experto no es transferible, es particular, es personal, se muere la persona y se llevó su experiencia. Y ahí van a recordar aquellos que sean a lo mejor cercanos a mi edad, o a lo mejor un poco más jóvenes, o recuerdan haberle escuchado a alguien mayor dentro de su familia o sus amistades, la palabra, por ejemplo, secreto de oficio. Es muy común en Latinoamérica esa frase cuando la persona, por ejemplo, manejaba una técnica, por decir algo en arte. Yo me acuerdo de mi padre, aparte de actor de teatro, pintaba, recitaba, cantaba, qué sé yo. Y en pintura hacía unas pinturas maravillosas que yo nunca he logrado ver en otras cosas. Y yo es que le preguntaba cómo obtuviste ese color, me decía secreto de oficio. ¿Por qué razón? Porque era su experiencia, lo que él había ganado y no lo quería transferir. Lamentablemente era un egoísmo personal y una protección a sus conocimientos. Ahora que ya le he explicado eso, vamos a pasar a esto. La investigación forense en montañismo. Ese es un título de un artículo que yo alguna vez publiqué. Y sin embargo, el montañismo hay que considerar, por ejemplo, bueno, en nuestro país, y ustedes también tienen una altura promedio en Centroamérica, hay que considerar que todo lo que es América existe principalmente entre Centroamérica y Sudamérica, un promedio de altura de 2000 metros. Por lo tanto, vivimos entre montañas, en nuestra herencia cultural, genética, religiosa, social, etc. Sin embargo, recordemos que las actividades en montaña no solamente son de un punto de vista religioso, como ha ocurrido en algunas sociedades, es cosa que ustedes vean la historia griega, los dioses en el Olimpo, la historia de los vikingos, el Valhalla, y así varias cosas más, y en la historia del cristianismo también, el monte Sinaí, qué sé yo. O sea, las montañas siempre nos han traído, nos permiten un montón de cosas, pero cuando empieza la actividad ya más turística, cultural y hoy en día un punto de vista deportivo y comercial, empieza la complejidad. Y ahí es donde uno empieza a ver desde qué perspectiva podemos llegar a analizar o estudiar un caso de accidentología en montaña o en zonas agrestes, como se denomina hoy en día en algunas partes, pero además
con consecuencias a lo mejor mortales. No siempre hay consecuencias mortales, existen, pero no siempre se dan. En consecuencia, siempre se van a requerir los conocimientos de alguien que tenga el conocimiento, ya sea en turismo aventura, en montañismo, en excursionismo, en rafting, en tantas cosas, para poder pronunciarse referente a un determinado accidente y buscar las responsabilidades. En Europa eso ya está mucho más legislado, sobre todo en España. Hay responsabilidades. Las actividades en montaña, por ejemplo, está la Unión Internacional de Asociaciones Alpinas, que regula el tipo de equipamiento que tenemos que utilizar. Y no es llegar y utilizar cualquiera. Por ejemplo, hoy en día se venden mucho con todos los productos chinos, los mosquetones chinos. Y en el 2014, cuando yo estuve a cargo del Cuerpo de Socorro Andino acá en Chile, que es uno de los más antiguos en América, descubrimos que una adquisición de equipos chinos donde los mosquetones con 60 kilos se abrían. Y nosotros no podemos tener un mosquetón así en un operativo rescate, en donde tienen que soportar, supongamos en mi peso, que yo estén, por decir algo, 80 kilos, más el equipo rescate, y estoy sacando un accidentado que pesa 80 kilos, son 160 kilos, y el mosquetón se me abre a los 60 kilos, estoy muerto. Y el accidentado también. Entonces son muchas variantes. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en la diapositiva que les tengo, dice bien claro, pero a su vez tener amplios conocimientos de la disciplina geográfica aplicada en desastres. Aquí nos vamos a la parte de desastre, ¿ya? Y un desastre que considerar que es la interrupción imprevista de una acción o de una comunidad. Además de glaciología, según sea el caso. ¿Por qué la glaciología? Porque tenemos los glaciares en montaña, por ejemplo, la fotografía que yo tengo detrás, que le pedí a Luis que me identificara y me pilló de inmediato, soy la persona del centro. Estamos en la Cumbre de América, en el Aconcagua, fue la primera vez que lo subí, en el año 85, lo habré subido unas 12 veces, no lo recuerdo ya, y varias veces hice rescate ahí en la cumbre, incluso en ese operativo. Bajo temporal que tuvimos, un temporal era atípico en ese momento. La ruta normal parecía ruta polaco, les explico, ruta polaco es glaciar. Ruta normal es caminata y soportar la puna. Y ahí estamos en la cumbre de América, y sin embargo, arriba, entre esa cumbre, que es la norte, que es la más alta, hay un portezuelo que se llama el portezuelo del Guanaco, y la cumbre sur, y hay un guanaco que está momificado, que se ha mantenido durante años, y ese año viene a descubrir el por qué, porque hasta esa fecha, los arqueólogos, la comunidad arqueológica internacional aseveraba que los aborígenes americanos le tenían temor al Concagua, el centinela de piedra, como decían ellos, ¿ya? Le tenían temor y no se acercaban. Sin embargo, ese año yo me topé con un grupo de argentinos que venían bajando un sacrificio humano de un niño de 14 años del Imperio Incaico, que lo habían descubierto a 5.450 metros de altura en la pared sur de la Concagua. O sea, no solamente nos vamos a encontrar con gente de repente que se ha accidentado, que se ha lesionado, que ha muerto, se ha extraviado y murió, sino que también nos vamos a encontrar en ocasiones con sacrificios religiosos, como ocurre mucho dentro de la cultura incaica. Pero además, por ejemplo, de tener conocimiento de glaciología, la meteorología es importante. La geomorfología, las formas. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, en el hemisferio sur, donde nosotros habitamos, ¿ya? Las paredes más abruptas están justamente hacia la zona sur. ¿Por qué razón? Porque las corrientes de aire que vienen del Océano Pacífico entran justamente de sur a norte, y la zona más umbría o más protegida del sol, que sale por el este-noreste, en la pared sur. En consecuencia, ahí se producen fenómenos geofísicos, principalmente la gelifracción, que es la congelación del agua que se introduce dentro de la fisura de la roca, y la crioclastía. La crioclastía se produce justamente por la expansión del agua al transformarse en hielo y fractura la roca. En las zonas donde hay mayor calor se produce la termoclastía, que es por la diferencia de temperaturas tan altas, la oscilación térmica, como en zonas desérticas que pueden ir de 40 grados bajo cero hasta 40 grados sobre cero. En consecuencia, si nosotros tenemos una pared que está protegida, está umbría, se congela el agua y está llegando el viento, cuando se fractura la roca, el viento hace caer, produce rodado, desprendimientos, qué sé yo, y se va volviendo mucho más abrupta, y eso a nosotros nos permite orientarnos. A ciertos niveles de alta montaña hay montañistas que nos fascina. Yo ya voy para los 65 años, estoy un poco lejos, pero aún sigo haciendo rescate y escalando,
que nos fascina escalar paredes. Por ejemplo, yo hacía escalada en solitario y subía cascadas congeladas. Y uno busca eso, por lo tanto tiene que tener una diversidad de conocimientos geográficos. En un tiempo acá en Chile se decía que para ser instructor de montaña, y yo soy instructor de montaña deportiva, instructor de socorrismo, rescate en montaña, y perito en montañismo también en Chile, desde el año 98 reconocido por las Cortes y desde los años 80 por ser instructor del Cuerpo Socorro Andino e instructor federado, tiene que tener un background de conocimientos geográficos, geografía física, climatología, meteorología, geomorfología, glaciología, nivología, avalanchas. La nivología uno tiene que estudiar las capas de la nieve para evitar justamente los desastres que lo afectan a uno. Pero eso también le ayuda para poder ubicar dónde pueden haber caído las personas. ¿Ya? Nosotros recientemente en febrero perdimos un montañista chileno muy connotado, mucho más joven que yo, 33 años, tenía la edad de mi hijo mayor, y que era un gran montañista, había batido algunos récords y murió en el K2 tratando de hacer una ascensión invernal. Se extravió el día 3 de febrero y de acuerdo a los estudios que se hicieron habría muerto al final por hipotermia el día 18 de febrero, o sea 15 días después. Pero esa altura, 8.000 y tantos metros de altura, en una etapa invernal, el operativo rescate, le digo, es imposible. Si yo hubiese estado en mis buenos tiempos, los 30 años, soy un poco jactancioso, ¿ya? Y narciso. Podría haber formado un equipo y a lo mejor lo habría rescatado. Así de simple, porque he hecho rescate en el Aconcagua, en el Ojo del Salado, diferentes montañas sobre 6.000 metros, incluso en el Ojo del Salado, saliendo de Santiago, ida y vuelta en 3 días, sin oxígeno, sin nada, sin aclimatación, sin nada. Eran otros tiempos, hoy en día ya no soy lo mismo. Y como les decía a ustedes, por ejemplo, además se da el otro problema, en la actualidad, y se lo resalto ahí, tenemos las actividades económicas normales que nos generan además las sociedades que dentro del ámbito de las montañas y las que llegan al ámbito de las montañas, en donde están, por ejemplo, los pastoreos, las actividades mineras, sobre todo acá en Chile, qué sé yo, pero además vienen las actividades turísticas deportivas, las actividades comerciales. Y eso nos genera un montón de otros problemas para poder enfocar todo eso. Por ejemplo, hoy en día usted a la zona del centro de esquí, y lamento, a ver si busco una fotografía y les muestro de acá, Camino a Farellones, en ocasiones hay que hacer una cola de 1 kilómetro, 2 kilómetros para poder llegar a los centros de esquí, porque es tanta la afluencia de la gente que se producen tacos terribles. Y lo peor, accidentes vehiculares. Por ejemplo, a mí me ha tocado atender en 2017 un accidente vehicular de una camioneta que cayó dando tumbos de por lo menos unos 2 metros de altura, una San John, y cayó 150 metros. Yo cuando los vi caer pensé que habían muerto los dos, piloto y copiloto. Los dos se salvaron, pero la que sacó la peor parte fue la copiloto, que estaba con simplemente estaba tenía un problema, un trauma torácico, y estaba haciendo un neumotórax. Así que se tuvo que trasladar por vía aeromédica. Ahora, hay que entender por qué hay una relación entre la geografía, y aquí está destacado con negrilla, y la criminalística. Y se los voy a leer. Dice: la geografía se presenta como una ciencia que reclama el conocimiento de los métodos y de los resultados de numerosas ciencias asociadas, y se afirma como modo de expresión de unos valores que se aplican de manera continuada al conjunto del espacio terrestre. La variabilidad de sus orientaciones le hace aparecer como una ciencia muy sensible a la coyuntura, que responde a una necesidad de conocimiento global inherente a unas preocupaciones utilitarias circunstanciales. Pierre Georges es un geógrafo francés, un clásico. En toda la especialidad uno tiene que ir a las fuentes. En criminalística ustedes tienen que irse a la fuente. Por ejemplo, ignoro qué criminalistas connotados pueden haber iniciado las primeras publicaciones en El Salvador, qué sé yo, pero sí, en México, por ejemplo, se publicó por primera vez el manual de criminalística del juez austriaco en la ciudad de Graz, el juez austriaco Hans de Gross, ¿ya? En 1903 la publicación española, en español, que ya había sido publicada a fines del siglo XIX en Europa, bajo el término el manual del juez instructor, que yo he tratado de buscarlo, pero desde acá es muy difícil conseguirlo. Y uno tiene que leerlo. ¿Por qué razón? Porque está considerado el padre de la criminalística, Hans Gross, de acuerdo a la escuela alemana, porque hay que recordar que en nuestra especialidad existen escuelas. De acuerdo a la escuela italiana, existiría un
precursor mucho antes. En 1610 el abate José María Cospi habría publicado ya un libro de criminalística. Entonces ahí vienen las pugnas. Sin embargo, a nivel internacional, Hans Gross del siglo XIX con su manual estaría considerado, y él aúna todas las especialidades que ayudan a resolver las investigaciones judiciales, ¿ya? Entre ellas incluso habla del tarot, ¿ya? Que no es una ciencia, no es una disciplina, es una técnica, eso es otra cosa. Pero son cosas que, lo que yo le decía, o sea, tenemos los peritos, los técnicos y los expertos. Son cosas que servían para resolver. Sin embargo, hay que considerar algo, tanto en la criminalística como la geografía, la historia, qué sé yo, también pueden haber peritos historiadores, sobre todo en la evolución de la historia de la criminalística o la evolución histórica de algún o tal o cual delito. Tenemos tres términos precisos dentro de la geografía y se van a dar cuenta que son coincidentes con la criminalística. La observación analítica, que es lo primero que tiene que hacer un perito en criminalística, su observación analítica, ¿ya? Y eso es lo preliminar dentro del método científico, porque muchos dicen, no, si nosotros trabajamos en método científico, sí, nos guiamos por él, pero cada disciplina en criminalística genera su propia metodología, que es diferente a lo que es método, su propia metodología de trabajo. Sin embargo, tiene que considerar estos parámetros: observación analítica, detección de las correlaciones, ¿ya? Y la búsqueda de las relaciones de la causalidad. ¿Y qué es lo que busca dentro de los 7 principios criminalísticos de la criminalística? La causalidad. ¿Por qué se produjo? Y después vienen las consecuencias. Y ahí de inmediato dice abajo, mientras que la criminalística es una disciplina explicativa y formalística, porque explica el hecho, ¿ya? Lo va construyendo, lo va ordenando, constituida por un conjunto sistematizado de diversas disciplinas naturales y que tiene, me falta ahí una palabra, no solo naturales, también sociales, ¿ya? Eso está muy enfocado, es antiguo, del 2001, muy enfocado a las autodenominadas ciencias exactas, biología, química, física, qué sé yo, pero la criminalística principalmente trabaja en torno a lo que es las ciencias sociales, que son las mal consideradas ciencias inexactas, y ahí va a venir otro término que se los puedo referir un poco más adelante, en donde en Chile se ha dado mucho lo que es el metaperitaje, y eso está relacionado con las metaciencias. Entonces, que tiene por objeto el descubrimiento y verificación del delito. Aún continúa la criminalística siendo una ciencia fáctica que consta de un conjunto de conocimientos verdadero, probable y metódicamente, se fijan, metódicamente, el método de trabajo obtenidos, ¿ya? Y eso, por ejemplo, hay que considerar que nuestro trabajo parte de lo general hasta llegar a lo específico, buscando demostrar cómo se produjo el hecho que estamos investigando. Pasamos a la siguiente. Disculpen, esa está repetida. Aquí vamos a lo que yo estaba explicando. ¿Se acuerdan lo que hablé de la geocriminalidad andina? ¿Por qué lo apliqué yo y fusioné en esa oportunidad 3 ciencias? ¿Ya? O porque hoy en día montañismo también le llaman que es una ciencia, aunque no lo es tanto, pero tiene que empezar a demostrar muchas metodologías, establecer leyes, un montón de cosas. Sin embargo, hay que considerar que en Chile nosotros tenemos una frontera natural que es la cordillera de los Andes, pero al mismo tiempo nos une, nos divide, nos separa y permite cosas, como por ejemplo, la transhumancia ilegal. Hoy en día tenemos el grave problema de muchos ilegales, como ocurre, por ejemplo, lo que le denominan las espaldas mojadas, que salen de México u otros países de Centroamérica para entrar a Estados Unidos. A nosotros nos está pasando lo mismo acá en Chile. Y llegan los coyotes, como le llaman en el norte, acá también se está produciendo, es toda una mafia internacional, y traen gente que de repente se pierde en la montaña, queda perdida en el altiplánico chileno, desierto de altura, y a veces son asaltadas, son estafadas, qué sé yo. Sin embargo, además de ese delito y de esa, digamos, falta lo que es el derecho internacional, porque las fronteras por algo existen y por algo existen leyes que regulan el ingreso de un ciudadano de un país a otro país, se han transgredido. Pero aparte de eso tenemos, por ejemplo, el tráfico de especies exóticas, el tráfico de cocaína, de drogas, qué sé yo, tráfico de oro. En el sur de Chile, la tala ilegal de bosque, tráfico de órganos humanos, trata de blanca. Hay un montón de delitos que se producen
Y yo en esa oportunidad, cuando presenté esto en 1993, utilicé a modo de ejemplo lo que era el narcotráfico en el norte de Chile, que aún no llegaba a Santiago, y la presidenta de mesa geógrafa me trataba de rebatir todo porque decía que ellos no tenían nada que ver con crímenes, por muy argumentos que yo le diera, consideraba que el narcotráfico en Chile no era tan complejo como yo lo estaba planteando. A los 10 meses después sale una declaración de prensa de ambas instituciones policiales en Chile, reconociendo que el narcotráfico los había superado, ¿ya? Y ahí tienen lo que yo les explicaba, por ejemplo, al comienzo. El espacio geográfico es un espacio percibido y sentido por los hombres, tanto en función de su sistema de pensamiento como de sus necesidades. Ahí eso lo podemos relacionar con otra publicación mía que está en internet, por si acaso la pueden buscar, las nuevas tecnologías, la falsificación de documentos, en donde yo hablo de los sistemas económicos, el sistema económico formal y el sistema económico informal. Eso siempre se va a dar en toda sociedad. Hay un sistema establecido, hay un mercado negro, hay productos falsificados que se están dando en toda Latinoamérica, y esos productos falsificados se venden más baratos que los normales, por los impuestos que tienen que pagar los otros, los ingresos de aduana, un montón de cosas. Sin embargo, llega un momento en que ese sistema económico informal puede superar al formal y establecerse como el, entre comillas, aparentemente único sistema económico. Y la cosa no es así, porque en cuanto dentro de un bosque un árbol supera la altura del resto, los otros siguen creciendo y en algún momento ese más grande va a caer y los otros van a tratar de lograr ser el más alto. El sistema económico formal e informal, la competencia entre ellos se da lo mismo. Y aquí está lo que yo le decía, el contenido de la noción de crimen o delito está determinado por factores socioculturales y por ello es muy diverso en el tiempo y el espacio. La criminalidad, según Kaiser, ¿ya?, de 1974, de esa cita, es el conjunto de infracciones de la ley o delitos marcado con una especial valoración negativa y suele describirse según el espacio nacional, regional, local y el tiempo, día, mes, año, como también según la amplitud, número de delitos, estructura, tipo y gravedad de los delitos y desarrollo. ¿Por qué les planteaba yo que está mal interpretado mi trabajo de la geocriminalidad? Porque me acuerdo que yo les puse también en 1995 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, acá en Santiago. Me dice un ayudante de una otra universidad, me dice, usted me dijo, está hablando de la escuela criminológica, la escuela de Chicago. Y yo quedo pensando, sí, le dije, estoy hablando de la escuela de Chicago, pero no de un punto de vista criminológico, sino que de un punto de vista geográfico, pero en parte, utilizándola en parte como la parte más mínima de mi enfoque, porque la escuela de Chicago, tanto cartográfica de un punto de vista de la geografía como de un punto de vista de la criminología, y ahí lo van a, es cosa que ustedes busquen en internet y van a encontrar, sobre todo en México, se dio mucho esa mala interpretación de mi artículo, en donde hablan del mapeo de los delitos y les transforman una zona, lamentablemente, en un gueto, porque ponen policías, guardias, qué sé yo, a custodiar, y el delito emigra, porque también es móvil. Los delitos son móviles, si son parte del ser humano, ¿se fijan? Y yo no estaba proponiendo mapear tal o cual delito en tal o cual parte, sino que era buscar las causales geográficas, físicas, sociológicas, religiosas, etnogeográfica, económica, etcétera, de la existencia de tal o cual delito, y en base a esas mismas causales tratar de buscar las soluciones. Por ejemplo, en el norte de Chile tenemos los relictos de la cultura aymara y quechua, que son parte de lo que fue el imperio incaico. Sin embargo, es una zona poco concurrida poblacionalmente, pero es la zona donde está la mayor actividad económica, que es la minería. Y los descendientes aymara y quechua no trabajan mucho en minería. Ellos cultivan sus hortalizas aún, cuidan sus auquenios, llamas, alpacas, vicuña, etcétera, que son lo más valioso para ellos, pero el agua es escasa. Entonces, por ejemplo, si ellos tienen poco ingreso económico, poco fuente laboral, y yo soy narcotraficante, le digo, oye, mira, te pago $1000 si me llevas este paquete, por decir algo, 1 kilo de cocaína, hasta tal punto. Ellos, por condición fisiológica de generaciones, tienen mayor adaptabilidad a la altura altiplánica sobre los 2000 metros, soportan la puna, soportan la camanchaca, que es la oscilación térmica en esa zona de 40 grados bajo cero hasta 40 grados sobre cero, y conocen el desierto y la montaña como la palma de su mano. En esos tiempos, estamos hablando de años 93-94,
nuestras policías mandaban puros citadinos, como le decimos nosotros, policía de ciudad, gorditos, sedentarios, se bajaban del auto 2, 3 pasos, apunados y casi se morían. En cambio, estos señores, que eran descendientes de aymaras quechua, que se transformaban en burreros, podían correr kilómetros y no les pasaba nada. Eso es algo muy importante. Y eso ya diferencia completamente mi propuesta de la geografía forense, la geocriminalidad, respecto a lo que es la Escuela Criminológica de Chicago, que fracasa en criminología y también fracasa en geografía, en cartografía. Continuamos. Ya se lo había mencionado, hay un primer grupo humano social fijo propio de la zona, un segundo grupo humano social de tránsito migratorio de la temporada, ¿ya? Ese otro artículo que publicaba también en Congreso de Geografía, el geomontañismo. Me faltan los signos interrogativos porque fue una ironía que le hice a mis ex colegas de geografía, porque en esos tiempos, como decía yo, apenas conocían a la cordillera de los Andes la caja de fósforo. Hay una caja de fósforo en Chile que tiene un diseño en la cordillera de los Andes, y los geógrafos eran todos de biblioteca, pero no de terreno, algo muy común. Hoy en día han salido muchos más a terreno, hay geógrafos más, incluso uno de ellos murió en el 2006 en el Everest, un estudiante de geografía, Víctor Trujillo, lamentablemente quedó ahí sepultado para siempre. Entonces, por ejemplo, yo aquí les pongo el análisis geocriminalístico de un accidente en montaña, y para ello debemos considerar que los peritos somos reconstructores de hecho fenómeno acontecido, ¿ya? Esto me estoy refiriendo justamente a un caso que ocurrió acá en Chile, a lo mejor en su país puede que lo hayan oído nombrar en algún momento, el famoso caso Antuco. Pero antes de eso, veamos. Las policías y aún muchos criminalistas y criminólogos hablan de un espacio abierto y un espacio cerrado, ¿ya? Un sitio de suceso abierto o un lugar de los hechos abiertos y uno cerrado. Eso es un castillo de arena. ¿Por qué razón? Porque todo sitio de suceso tiene un espacio geográfico, y los espacios geográficos se dividen, como está aquí, en urbano y rural. Entonces, dentro de un espacio geográfico urbano podemos encontrar un sitio de suceso abierto, que puede ser en una plaza, y uno cerrado, que puede ser al interior de un edificio. Y viceversa, en una zona rural va a suceder lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Tenemos que considerar acá, que es lo que yo les mencioné, en el caso de un accidente en montaña con consecuencia de muerte, como es el accidente grave del denominado caso Antuco, donde murieron 44 personas, fueron 45 en total, ¿ya? Eran 44 con cripto y un clase que era un instructor de montaña, quien salvó a varios de ellos, pero al final perdió su vida. Y ese tipo de accidentes en montañas que no ocurrían desde principios del siglo XX en el mundo, y lamentablemente por desconocimiento y arrogancia del mayor que estaba a cargo, se dio eso, ¿ya? Se lo voy a contar un poquitito más adelante. Aspecto a considerar, por ejemplo, aquí tenemos que no es tan simple, porque, por ejemplo, nosotros como instructores del Cuerpo Socorro Andino, y yo fui director y subdirector de la Escuela de Protección Civil de Montaña del Cuerpo Socorro Andino, que es el organismo de rescate que les menciono, nosotros éramos los que emitíamos en el sistema penal antiguo, en los 70, en los 80, los informes de los accidentes y las causales de cómo se había producido. Y acá, por ejemplo, hay que considerar, miren, en una búsqueda, fenómenos naturales de la montaña, tipos de nube, cuáles son las riesgosas para un montañista, fenómenos climáticos, porque, ojo, las nubes son una cosa, el tiempo atmosférico es una cosa y el clima es otra. Por ejemplo, nosotros acá en Chile tenemos una variedad de clima. El clima del norte es muy diferente al clima del extremo sur o el clima de la Antártida. Y el clima que es muy específico es el clima de altura en montaña. Ese es un clima mucho más, es un microclima. Por ejemplo, el clima del Monte Aconcagua es muy divergente al clima del Ojo del Salado, que está en la zona más cercana a las zonas subtropicales del mundo. Tipo de nube, cuáles son riesgosas, fenómenos climáticos, fases de un rescate. La fase de un rescate, ¿por qué razón? Porque nosotros no llegamos y nos dicen, oye, no, si allá está la persona accidentada y a lo mejor está muerta, hay que buscarla. Por lo tanto, tiene que considerar todo un procedimiento de fase de un operativo rescate, todo un apoyo logístico, con qué equipo vamos a contar, con qué tipo de geografía física nos vamos a encontrar, con qué tipo de actividad en montaña nos vamos a encontrar para poder llegar a ir a la búsqueda de la persona. No es llegar y meterse en una búsqueda. Peligros inherentes a la persona. Por ejemplo, yo le contaba a Luis, que él lo sabe, y se los comento a ustedes. Yo llevo recién, he cumplido un mes de una operación, donde estoy abierto desde el plexo hasta más abajo el ombligo,
a raíz de que se me abrió otra herida, otra operación de diciembre del 2018, que me olvidé a los 3 meses, agarré a un delincuente que le estaba golpeando a su mujer acá afuera, y lo levanté, lo tiré contra la pandereta y se me abrió la herida y se formó otra hernia. Y antes tenía 20 perforaciones, un músculo roto, una costilla rota y se habían formado 5 hernias incisionales, y eso era una operación del año 78 cuando me operaron para prolongar mi vida hasta los 25 años. Sigo aquí molestando en el mundo, voy a cumplir 65 como le dije. Relatos de los sobrevivientes. O sea, si hay personas sobrevivientes, hay que hacer todo un catastro de qué fue lo que vivieron. Hay que ver dónde fue el último punto donde ubicaron a esa persona para poder dirigir justamente la investigación, la búsqueda, a partir de ese último punto, ya sea cuadricularmente o en forma radial. Todo depende de cómo sea la accidentología. Planificación de la actividad. ¿De quién? De los socorristas. Y esos socorristas, después uno de ellos, el que tenga más conocimiento y tenga el cargo de instructor y tenga título profesional, que era la exigencia de la Escuela de Protección Civil del Cuerpo Socorro Andino, título profesional para emitir un informe, emitirá el informe del caso. La alimentación. No es llegar a incursionar dentro de una montaña, tampoco en zonas de selva, como hay mucho en Centroamérica, porque también hay que equiparse bien, ¿ya? Y protegerse de la fauna. Ojo, ustedes tienen más fauna agresiva y venenosa que nosotros acá en Chile. Instrumental de apoyo en terreno. Hoy en día, bueno, tenemos comunicación satelital, tenemos GPS, un montón de cosas. Antiguamente, cuando yo lo estoy hablando, nosotros teníamos que ubicarnos geográficamente por las laderas, las paredes, los cerros, el musgo en los árboles, un montón de cosas, ¿ya? Y conocimiento y o experiencia en montaña. Yo les explico, desde los 7 años que practico montañismo, he escalado todo Chile, era seleccionado para ir al Everest en los 80, cuando se perdió mi compañero de expedición en Campo Hielo Sur, en el sur de Chile, hice un juramento que me iba a dedicar solamente a salvar vidas y me olvidaba la parte deportiva. Sin embargo, también he escalado en Europa. Entonces, todo ese conocimiento a uno le va dando una seguridad, pero lo más importante, le permite el día de mañana poder emitir un informe respecto a tal o cual accidente. Aquí tenemos la fase táctica de un rescate, la información previa, la altura donde se produjo el accidente, donde se extravió la persona, la cantidad de personas, edad, sexo, hora del suceso, lugar exacto, fases a seguir y decisión, reconocimiento de la zona, el rescate mismo. Yo siempre hago una salvedad, lo que es el rescate y lo que es el socorrismo. Yo puedo ir a rescatar a una persona, sacarla de una actividad donde está a lo mejor en riesgo su vida, pero a lo mejor si no tengo los conocimientos socorrismo, no le puedo preservar la vida. Y para ser socorrista, por ejemplo, yo le tengo curso de medicina de altura, medicina de montaña, politraumatizado, primero auxilio, etcétera, etcétera, etcétera. Así yo puedo mantener a una persona viva una vez que la rescato. Terminación. ¿Terminación de qué? Del operativo mismo. ¿Cómo lo trasladamos? Como les contaba el accidente que yo vi de esa San John, la dama, que era la copiloto y estaba haciendo un neumotórax, Carabinero ofreció acompañar a una ambulancia, trasladar la vía terrestre. Son 40 curvas bajando, desde los 2000 metros hasta Santiago, y curvas cerradas. Y le digo al carabinero, no señor, le dije, la señora está haciendo un neumotórax, se les puede ir durante el camino. Lo mejor es subir al centro de esquí Valle Nevado, que tienen transporte aeromédico, y tienen médico ahí, y lo transportamos en helicóptero. Es mucho más viable, más rápido y más efectivo, porque va a ir un médico cuidando de esta persona. Menos mal que me hicieron caso y se hizo eso. El fin es rescatar a las víctimas en las mejores condiciones sanitarias. ¿Ustedes recuerdan el caso de los 33 mineros en Chile? Yo le digo, es un caso único. Yo lo analicé, lo tengo todo analizado en otra oportunidad, si quieren hablamos de ese caso, pero le digo, es un operativo muy interesante porque se preocuparon no solamente de buscarlo y de encontrarlo, sino que de mantenerlo, porque cuando yo los veo, yo le digo, como socorrista con 42 años, pensé que con suerte iban a encontrar uno vivo. Estaban famélicos los 33. Sin embargo, se preocupó dentro del operativo de una alimentación, pero además de la alimentación, de un tratamiento psicológico por lo que estaban pasando y cuando iban a salir, de un tratamiento médico con ropas especiales. O sea, hay todo un trabajo increíble, a tal grado que si es que alguno de ustedes lo vio en algún momento y le pusieron a ese Mario Bros, uno de los mineros que sale saltando cuando sale de la famosa cápsula y busca al presidente Piñera en ese momento que era su primer gobierno, y no lo reconoce porque él lo dice así, que fue para la risa. Dice, yo estaba buscando un caballero de brazos cortitos porque lo molestan mucho porque tiene los brazos cortitos, muy extraña su fisiología. Pero ese operativo es tan interesante que yo me di cuenta que un ministro Goldberg de la época entrevistan a un payaso
y no era payaso, le gustaba hacer esa actividad extraprogramática de payaso, pero él era minero del sur de Chile, de Concepción. Y le habla el ministro, le dice: ¿usted en qué circo trabaja? No, señor, le dice: yo soy minero, aprovecho mis días libres o vacaciones y vengo a ayudar acá a levantarle el ánimo a la familia, a los niños, a las esposas, qué sé yo. Y el ministro habla con la gerencia de la empresa minera para que le den permiso a ese minero para que vaya a apoyar a esa familia. Imagínense hasta ese detalle. O sea, todo eso uno lo tiene que considerar. Por ejemplo, en una oportunidad yo tuve que castigar a un postulante a socorrismo. Rescato a unos montañistas, había un mexicano, me acuerdo, de una grieta en un glaciar del San Francisco, que es un cerro para montañistas experimentados. Y cuando él llega, ve a uno que tenía un corte sobre la ceja, tenía un corte en el mentón, había perdido 3 molares, estaba sangrando, y yo le decía: ¿cuántos dedos ves? Le mostraba 2 y me decía 4. Y él llega: ¡ah! Estás herido, la media lesión. Eso jamás lo puede decir uno. Si yo empiezo a hablar de las lesiones que tiene la víctima, la puedo hacer entrar en un estado que puede llegar a un shock. Y con un shock hipotérmico se nos va. Por lo tanto, yo jamás puedo mostrarle ni decirle la gravedad de sus lesiones. Tengo que subirle el ánimo. Pero para eso primero tengo que controlar yo mis emociones para transmitirle seguridad y tranquilidad a esa persona. Ahí tiene la recopilación de la información, decisión a tomar, control del área, tipo de trabajo, reconocimiento de peligros, plan de trabajo. En esa fotografía, ese que está ahí, ustedes no me van a reconocer, con cintillo, barba, pelo largo, soy yo. Esos son mis compañeros de la época. Ahí encontramos el cuerpo de un excursionista que lamentablemente no hizo caso a unos montañistas que se quedaron acampando. Fue un temporal imprevisto que apareció en la zona, era un 18 de septiembre del año 1989. Yo estaba jefe de patrulla en la zona, todo despejado aquí en Santiago, las aves estaban cayendo asadas al suelo, y nosotros de un momento para otro, de minuto, en media hora, nevazón, 30, 40 grados, 30, 40 centímetros de nieve en la zona, no me veía ni las manos, empezar a rescatar gente. Estuvimos un mes en ese operativo, estuve yo. Ellos llegaron después y encontramos a este chico, su amigo, no lo encontramos, nunca encontramos el cuerpo en el río, ahí estamos en el río. Y esa es una fotografía que la tomó la prensa con esos famosos lentes zoom inmensos que tienen ellos, que se los envidio. Y nosotros los veíamos chiquititos, pero ellos nos veían bien claritos nosotros. Y llevamos el cuerpo de esa persona. Es un operativo muy, muy, muy grandote, que, como le dije, yo cuando estaba jefe de patrulla en la zona, tuve que atender a 248 personas que las tenía aisladas, evitar que bajaran porque podían ocasionar accidentes y morir en la huida, bajo un temporal que podía pasar rápidamente porque era un temporal de primavera, no iba a durar meses. ¿Ya? El operativo para nosotros fue meses. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, lo principal, la atmósfera. Para nosotros es importantísima la atmósfera, ¿ya? La presión atmosférica va variando y así, a medida que nosotros vamos subiendo en altura, la presión atmosférica disminuye. La cantidad de oxígeno también disminuye cada 150 metros de altura. La temperatura también baja. Pero lo peor para nosotros son este tipo de nubes, los cumulonimbus. Si ustedes se fijan, tienen una forma de yunque. Ustedes tienen que verlo mucho en Centroamérica, se ven muchísimo. Y estas son las nubes más peligrosas para la aviación y para los montañistas. ¿Por qué razón? Porque nos precipitan agua, granizo, nieve, producen tormenta eléctrica, ráfagas, rachas de vientos donde pueden superar fácilmente los 200 kilómetros por hora. Y yo la he vivido, por ejemplo, en el cruce del Océano Atlántico, regresando al año 97 desde Interpol Mundial en Francia. Nos atrapó un temporal que es eso de película, que se abren los compartimientos, caen los equipajes, se caen las mascarillas de oxígeno. Una señora tuve que atenderla, entró en crisis histérica, no la podían controlar la azafata. La logré controlar y la jefa de Zapata pensó que yo la había hipnotizado. Solamente le enseñé ejercicio cardiorrespiratorio, le di un vaso de agua con azúcar, se relajó y se quedó dormida. Eso pasa después de los momentos de tensiones grandes. Acá tenemos una imagen de los tipos de nube. Eso nos va a afectar en cualquier parte, ya sea en montaña, en la selva, en cualquier parte, en zonas bajas, en la costa, qué sé yo. Tenemos, por ejemplo, estas que parecen plumitas, los cirrus. Estos están conformados de cristales de hielo. Y para aquellos que les gusta la fotografía, son los que producen las fotografías más hermosas, todas las nubes que sean cirrus o estén conformadas por cirrus, porque la luz solar atraviesa estos cristales de hielo y cambian la longitud de onda. Y ahí van a tener esos atardeceres rojizos, intensos, muy hermosos. ¿Ya? Acá tenemos la diferencia entre el cirroestrato, cirrocúmulo, alto estrato, alto cúmulo, que son conformaciones de diferentes nubes. El estrato es una nube que les produce niebla y llovizna, está bajo los 3000 metros, ¿ya?
El cúmulo son unas nubes que parecen coliflores, muy blanquitas, qué sé yo, que son estos. El nimboestrato y el cúmulo nimbo son más complejos. El nimboestrato es una conformación entre un nimbus y un estrato, que son estos. Pero este es una nube de desarrollo vertical que puede ir desde los 2000 metros hasta los 14.000 metros. O sea, si nosotros nos metemos aquí en un avión o estamos en una montaña, la vamos a encontrar todo el rato y vamos a tener la descarga eléctrica, las ráfagas, los diferentes tipos de precipitaciones, son complejas. Esto otro a nosotros nos anuncian el ingreso a un frente mal tiempo. Todo montañista tiene que saber identificar las nubes y saber diferenciarlas, y de acuerdo a la presencia de estas otras que hay acá, saber si el frente mal tiempo es pequeño o va a ser bastante intenso, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, otra imagen de cómo es el cúmulo nimbo. Carga negativa, carga positiva. Cuando se encuentran dos positivos, se produce la descarga. Y por eso uno en montaña tiene que ocultarse. Por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que subí a la Aconcagua, se produce un sonido muy especial que uno lo siente en el oído. Estábamos a 4.270 metros de altura en el Plaza de Mula, que es el campamento base, y siento la sensación del cúmulo nimbo. Le digo, no vayan a tocar nada metálico, en especial los mástiles de las carpas. Y un idiota que estudiaba ingeniería y ejecución en mecánica no me creyó y se agarra de uno de los mástiles, se le pararon todas las mechas. El pelo así, los pelos, le dio una descarga eléctrica, por idiota, por no creer ni confiar en lo que uno le estaba diciendo. Eso es muy peligroso, porque una descarga eléctrica, ustedes tienen que haber leído muchas veces, puede llegar a causar la muerte de una persona. Ahí tenemos una fotografía que no es mía, ojalá yo la hubiese tomado, que ustedes la miran y es terrorífica. Ese es un cumulonimbus. ¿Ya? Hay muchos estudiosos que persiguen, los que persiguen a las nubes, yo lo digo, los admiro los tipos, porque realmente a mí en montaña me han atrapado temporales donde me han levantado con equipo y todo, póngale más o menos entre el equipo y mi peso, unos 100, 120 kilos de peso, y lo levantan como una hoja de papel y lo arrojan hacia el precipicio, y uno trata de agarrarse desesperadamente de todas partes hasta que lo logra, y por eso todavía estoy vivo y lo estoy aburriendo en estos momentos a ustedes. Aquí tenemos los riesgos en montaña, que ya lo había mencionado algo, ¿ya? En roca el accidente es individual. El nieve implica la cordada. La cordada son 3 personas, 6 personas que van amarrados muchas veces. Ahí tenemos un frente mal tiempo. Eso es una fotografía que yo tomé. Estamos soportando en el sur de Chile. Incluso no, al final después no pude tomar más fotografía porque tuve que cargar a una chica con su mochila y todo sobre la mía y me enterraba hasta la cintura en la nieve que ya había caído. Teníamos 28 grados bajo cero registrados con termómetro. Y en ocasiones no nos veíamos ni siquiera las manos ni los codos. Es un temporal terrible, el frío quema muchísimo, uno queda chocolate al final, dependiendo del color de la piel. Y acá tenemos, por ejemplo, dentro de los peligros naturales, los aludes de piedra, aludes de nieve, ¿ya? Aludes de lodo. El lodo baja, es una mezcla de arcilla, roca, agua, y es muy complicado. Y las nieves, las avalanchas que se denominan, también son diferentes porque están las avalanchas de placas, las avalanchas de fondos, qué sé yo, y las de placas generalmente arrastran una micro partícula de nieve, la nieve polvo que se llama, y uno por mucho que se tape la nariz, la boca, entra por todas partes, incluso cuando hay viento blanco, levanta esa nieve y se mete por debajo de las protecciones de los lentes y a uno lo enceguece. Son complicadísimos y se produce mucho frío. Los que conozcan el Aconcagua, lo hayan visto alguna vez, tienen que haber visto unas nubes lenticulares que se ponen como disco, a lo mejor en sus países, sobre las montañas. Cuando están esas nubes, el frío es terrible. Se lo digo así porque lo he vivido muchas veces. Los temporales eléctricos, el viento que destruye las carpas, que lo arrastra a uno, qué sé yo. A todo eso se expone el socorrista, el montañista, el excursionista, y uno tiene que buscarlo. Y cuando hace una investigación forense en montaña, desde un punto de vista geográfico, tiene que trabajar todo eso, pedir el estado del tiempo para ver qué tipo de meteorología tenían en esos momentos, cantidad de nieve, un montón de cosas para verificar qué causales, si fueron causales naturales las que ocasionaron el accidente, si estaban bien equipados para enfrentar toda la meteorología y la geografía física del terreno, o simplemente no cumplieron con los requisitos y ya es una culpa de las personas, directamente las personas, que son los peligros inherente a la persona. Acá tenemos, por ejemplo, fenómenos en montaña. Esta es una fotografía al interior del Cajón del Maipo. Ahí tenemos precipitación, pero ahí, se fijan, se levanta, eso es viento blanco, ¿ya? Que enceguece. Esa es una avalancha que esa la saqué de internet, no estaba muy buena. No tengo, lamentablemente, fotografía de avalancha porque las veces que las viví, es mejor correr.
y tratar de sobrevivir que no lo agarre el centro, sino que en la orilla, antes que lo agarren. Esa es la escarcha y ese es un granizo. Existen granizos del tipo poderisco, el más grande que fue registrado en los años 70, pesaba 1,1 kg, por si acaso. Así que rueguen a Dios que nunca les caiga en sus cabezas, porque eso realmente los mata de un viaje. Primero auxilio a un congelado. Los primeros auxilios a un congelado son complejos. Y aquí vamos a lo que conversábamos delante con Luis. Si yo socorrista aplico una técnica inadecuada en una persona, incurro en el delito del artículo único del Código Penal, que todos los países lo deben tener, delito omisión, comisión. Si yo no lo atiendo y sé, y no lo atendí, omito, me ayuda. Si lo atiendo y comete errores porque no estoy preparado para atenderlo, delito comisión. Por ejemplo, el caso que yo les contaba cuando estaba jefe de patrulla, tenía un señor que decía que era paramédico y era voluntario antiguo del Cuerpo de Socorro Andino, que intentó a unas personas que yo rescaté con sus piernas congeladas, los blue jeans, los jeans, desde las rodillas hasta las zapatillas, eran botas de hielo. Quería meterle las piernas en agua caliente. Eso es lo peor. Ustedes hagan la prueba. Tomen un vaso de vidrio, le echan agua helada, bien fría, con hielo, y después le echan agua caliente y se van a dar cuenta de lo que pasa. Se fractura, se quebró y jodió. El sistema sanguíneo de las personas se contrae con el frío, se congela, ¿ya? Por eso viene lo que se denomina el necrosamiento, la muerte de las células en la zona que los va a exponer al gangrenamiento. Si yo le aplico agua caliente, el torrente sanguíneo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir un proceso de vasodilatación sanguínea, en donde se van a romper la continuidad de los vasos sanguíneos y no va a haber transfusión de sangre dentro, o sea, transmisión de sangre dentro del torrente sanguíneo. En consecuencia, lo expongo a una gangrena y estoy ocasionando problemas graves de salud a esa persona, incluso amputación de extremidades. Hay algo muy importante, las partes que más se exponen al frío y que se pueden congelar: la nariz, los labios, las orejas, las manos, los dedos, los pies, y ojo con los varones, los testículos y el pene, ¿ya? Y le digo, yo lo sufrí alguna vez, que se me rompió un pantalón bajo ese temporal en Chillán, en los años 80, y me sirvió de mecha, me mojó la ropa interior, y el andarivel del centro de esquí de Chillán es uno de los más largos que hay en Chile, más de 1 kilómetro, bajo temporal. El dolor es terrible. Cuando llegué al término del andarivel, mis compañeros se mataban de la risa porque empecé a sacar la ropa ahí mismo y a cambiarme ropa y a tratar de entibiarme esa zona. El dolor es terrible, no se lo doy a nadie, ¿ya? Lo otro que hay que evitar, que siempre me confundo en el término, ¿ya? Es la manipulación de las zonas, porque se producen quemaduras, y las quemaduras, tanto con temperatura, con alta temperatura como baja temperatura, producen ampollas. Si yo no sé sacar la ropa con cuidado, sobre todo los calcetines, voy a romper esa ampolla y voy a exponer la parte más delicada de las extremidades. Lo que más se debe evitar es mover las áreas congeladas. ¿Se fijan? Pasemos a otra. Clasificación de congelamiento. Pasémoslo un poco de largo, porque tenemos, al menos para que tengan la idea, porque ustedes no van a ser socorristas, esperemos que no. Es bonita la pega, pero esperemos que no, porque es muy compleja. Donde se retira el montañista, nosotros entramos. Y uno tiene un juramento. Tenemos, por ejemplo, el color de la piel. En una ocasión, a 5.400 metros de altura, ya a punto de llegar a la cumbre del volcán San José al interior, con la primera expedición chileno-polaca que yo llevaba a los socorristas polacos, se nos agregaron unos montañistas a la Universidad de Concepción, y uno de ellos lo observa a 5.450, más o menos 5.500, y estaba empezando a entrar en hipotermia. Su cabello congelado, sus labios amoratados, era de piel morena, y su piel blanquicienta. Así que opté por bajar. Los socorristas polacos que venían bajando la pared sur, uno de ellos murió en el Everest, es muy conocido el caso de él, tengo una foto con él incluso en mi Facebook. Molesto porque querían hacer cumbre, y después se dieron cuenta que ellos como socorristas tenían el mismo juramento que yo, y prima la vida de las personas. En ese caso, por ejemplo, si nosotros hubiésemos seguido, podría haber muerto él por hipotermia, con 20 grados bajo cero, la persona sobre 5.000 metros, ya no es mucho lo que puede durar. Ahí tenemos, por ejemplo, la hipotermia. ¿Qué es?
accidente viene dado por el descenso de la temperatura del cuerpo humano por debajo de los 35 grados. ¿Ya? Por ejemplo, con esta pandemia, ustedes de repente le toman la temperatura a los termómetros y a mí me da risa cuando me dice el termómetro 33 grados. Yo le digo, estoy muerto. En realidad, no estoy muerto, estoy en un estado cataléptico, ¿ya? Donde mi cuerpo puede estar teniendo entre 4 o 6 pulsaciones por minuto, pero estoy vivo. Y me pueden llegar a salvar la vida si la persona que me encuentra sabe hacer los tratamientos correspondientes de socorrismo. Eso también nos permite en investigación forense, si el médico legal sabe bastante sobre congelamiento y hipotermia, establecer que eso, por ejemplo, es muy común en los médicos legales, decir muerte por hipotermia accidental. No, nadie muere por hipotermia accidental, a menos que haya entrado a un frigorífico, se cerró la puerta por accidente y se congeló. Pero se congeló por una irresponsabilidad, pero hubo un accidente. Sin embargo, en montaña uno no muere por una hipotermia accidental, se expone a una hipotermia. ¿Ya? Y consecuencia de la exposición a esa hipotermia, uno muere, pero no es un accidente. ¿Por qué trato de aclarar esto? Porque en ocasiones, por ejemplo en el caso Antuco, el juez había interpretado y algunos abogados habían interpretado muerte accidental como que fue un accidente. No, había responsabilidad en ese caso, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, hipotermia leve, 32,2 grados Celsius. La defensa son los escalofríos. Cuando empiezan ustedes a tiritar, a temblar, su cuerpo está tratando de generar energía calórica para restablecer la temperatura. Moderada, paciente, semiconsciente, ¿ya? Incluso sus reflejos no son claros. Puede perder la noción del tiempo, un montón de cosas. Y grave, queda comatoso, con disnea y fibrilación ventricular. Ahí es cuando se quedan dormidos y lo vamos a ver en la imagen que sigue abajo, ¿se fijan? Zonas más afectadas de todos los sistemas del cuerpo humano. Los más afectados, cualquier edad, pero los más afectados somos los viejos sobre 60 años porque ya no tenemos el torrente sanguíneo con tanta energía como lo tiene una persona entre los 15 y los 30 años, ¿ya? Aun cuando eso sí, todo depende de la capacidad fisiológica que uno haya tenido y cómo se haya cuidado durante toda su vida. La definición de hipotermia, en el fondo, es la caída de temperatura corporal por bajo los 35 grados. Ahí tenemos una persona, confusión y sopor, falta de coordinación muscular, los músculos no reaccionan rápidamente, uno se tuye, no sé si entienden ese término, se acalambra, ¿ya? Escalofrío y temblores, debilidad, pérdida de conciencia, los dedos y las uñas comienzan a amoratarse y ahí empieza el necrosamiento. Está bajo los 29 grados, rigidez muscular. Acá tenemos riesgo de un paro cardíaco por la hipotermia, ¿ya? Pulso débil, presión sanguínea baja. Por lo tanto, recordemos que este es el centro motor de la distribución de la energía calórica a través del torrente sanguíneo. En consecuencia, estas partes se exponen, estas partes se exponen, esta parte se expone. Y por donde más pierde temperatura el ser humano es por la cabeza. Por ejemplo, cuando empezamos a quedar calvo hay que protegerse muchísimo de eso. Acá tenemos una fotografía, por ejemplo, de turista. Algunas veces trabajé como guía de turismo aventura desde los años 70, cuando no se hablaba de turismo aventura en el mundo. Ahí estamos en la cumbre del volcán Villarrica, eso es resto de un glaciar. El cráter está hacia este lado, y uno podía ver el cráter como subía la lava. En una oportunidad subió la lava alrededor de 300 metros, se mantuvo como 10 minutos, y yo le digo, miraba, decía, yo puedo arrancar solo, pero los clientes que tengo, que es primera vez que suben a una montaña, no van a poder arrancar. ¿Y qué es lo que uno hace como guía montaña? Porque también tiene un juramento. Tiene que, lamentablemente, asumir y optar que si ocurre una erupción volcánica, tiene que morir junto a sus clientes. Es drástico, pero así es la cosa. La pérdida de calor se produce por 4 mecanismos, muy importantes. Radiación, pérdida de calor por los rayos infrarrojos. ¿Sí? ¿Sí? Pensé que iban a hacer una pregunta. Convección, transferencia por el aire o por el agua que se encuentra en contacto con el cuerpo, depende de la temperatura y la velocidad, ¿ya? Por ejemplo, ustedes de repente pueden ir corriendo, están transpirando y viene una corriente de aire, le enfría rápidamente la ropa y eso lo expone justamente a una hipotermia. Conducción, transferencia de calor hacia otro objeto. Ustedes toman algo que esté congelado, un carambano de hielo, un fierro, qué sé yo, y se les va a congelar la mano y se les puede quedar pegado. Incluso algunos con el helado, la lengua a los labios les tiene que haber quedado pegado. Eso es conducción. Y evaporación, cuando ustedes están transpirando, el proceso de evapotranspiración que se denomina. Todo eso también se puede establecer en una investigación forense en montaña.
Prevención del congelamiento y la hipotermia. Se basa en estos son penitentes, por si acaso. Los penitentes son geomorfología nivológica que se producen por diferencias de temperatura, las corrientes eólicas en la cordillera y la exposición a tanto sol o menos sol, ¿ya? Se basa en el control de los 4 factores más importantes que favorecen las congelaciones: control de la humedad, protección frente al viento, adaptación correcta a la altitud y no llevar excesivamente apretado el calzado. Cuando usted aprieta mucho el calzado, no le llega buena irrigación sanguínea a los dedos, que son los más extremos. Esto es parte del altiplano del norte chileno. Aquí estamos sobre 3.000, 4.000 metros ya en esa parte. Aquí tenemos otra exposición, por ejemplo, estas son fotografías de antes de los 80, los equipos nuestros eran paupérrimos, no es como el que tengo ahí arriba, que estamos con traje de pluma, qué sé yo, que ya no se usan tanto, eran muy voluminosos y molestaban mucho. Hoy en día están las 3 capas que se llaman. Esas 3 capas en ese tiempo, bueno, nos pilló un temporal de nieve, subió la isoterma 0 y lamentablemente precipitación de agua, se nos empaparon la ropa, ahí venimos agotados. Fíjense cómo está ese compañero de montaña. Entonces, los primeros signos y síntomas: sensación de frío, cansancio, escalofrío, aumento de la diuresia, o sea, las ganas de ir a orinar, palidez, aumento de frecuencia cardíaca y respiratoria, alteración del carácter, no solamente por el frío, sino que también por la altura. Hay personas que las psicopatías que tienen aquí abajo no se notan, pero en altura afloran, y yo he visto personas agredir a amigos personales de muchos años, agredirlos, producto de la altura, de la puna que se llama. Bajo los 32, cansados, balbuceos o tartamudez, empieza la pera y no se puede hablar bien, alucinaciones, delirio, arritmia cardíaca. Eso ya es más complicado. Bajo los 30, desaparecen los escalofríos, pulso y respiración débil, aspecto de un muerto. Cesan mecanismos generadores de calor y se pierde progresivamente hasta fallecer habitualmente de una arritmia cardíaca ventricular. El mal de altura, aquí está una fotografía, la ruta normal de la Concagua, acá arriba está Nido de Cóndor y uno tiene que subir hacia allá arriba, que es mucho más alto, y aquí vienen bajando una persona justamente afectada por puna. A mí me tocó el año 85, me tocaron varios años posteriores, incluso una vez bajamos un español que nos dobló todos los bastones de esquí, aterrizó el helicóptero que salió desde Chile, acá una Alouette, ahí, y de ahí para arriba nosotros a buscarlo, y camillas no podíamos cargar porque es mucho peso, por lo tanto hicimos camillas provisorias con bastones de esquí, lo dobló todo, tuvimos que arrastrarlo con una colchoneta, ponérsela debajo y arrastrarlo. Al final casi nos reventamos arrastrándolo, porque es pesado transportar a alguien en la altura. Y esta persona está punada, y ahí es como lo llevan otros montañistas, ¿se fijan? Entonces, por ejemplo, a mayor altura la presión atmosférica es menor, que era lo que yo les contaba. Tenemos el mal de altura, suele aparecer a los 2.400 sobre el nivel del mar, a 3.000. ¿Ya? Sin embargo, ha habido personas que tienen una sintomatología similar a la del mal de altura en zonas donde no hay zona de puna, pero esas ya son otras problemáticas fisiológicas de ello, no es problema de la zona geofísica del sector, porque hay sectores que son específicos en puna, ¿ya? Los síntomas también varían. Mal de altura, el problema llega a partir de los 3.000 metros, la temperatura pulmonar, pero aquí viene lo problemático, que un socorrista, y con mayor razón un perito que vaya a hacer un informe geográfico, físico en montaña y que tenga el conocimiento, la experiencia en montaña, tiene que saber diferenciar lo que fue un edema pulmonar y un edema cerebral. El edema pulmonar es cuando se le llenan a ustedes los pulmones de líquido, pueden partir por un resfrío, porque en altura la mucosidad empieza a correr fácilmente, a uno la barba y los bigotes, se les congela la mucosidad y el vapor de agua que sale de la boca, los bigotes quedan así, con moco o con humedad en la boca, vaya a saber, y se ponen los carambanos de hielo en la barba. Es complejo. Pero eso, además de la fluencia de la mucosidad de las vías respiratorias, puede pasar a un resfrío, y de ese resfrío a una bronquitis obstructiva, edema pulmonar. Líquido de los pulmones empieza y suena esto como una tetera hirviendo, y eso es causal de muerte. El edema cerebral es cuando su sistema sanguíneo cerebral ya no soporta más y se rompen las venitas, los vasos. Y hay una forma de detectarlo en ocasiones, no solamente en la cefalea, el dolor intenso, sino que también aflora una pequeña mancha muy oscura a nivel del globo ocular. Yo le salvé la vida en el Tupungato, 6.500 metros, un español que fuimos a encontrar, venían bajando y me doy cuenta que tenía un edema pulmonar, cerebral, tuvimos que trasladarlo en helicóptero, 5 minutos más se moría, porque la evacuación tiene que ser de inmediato, ¿ya? Teníamos edema. Definición: es una enfermedad que puede afectar a los escaladores de montaña, excursionistas. Ya habíamos hablado, causa, incidencia, factores de riesgo.
edema pulmonar, dificultad respiratoria, edema, confusión, coma. Acá tenemos sistema de rescate. Aquí estamos armando una camilla de cuerda para trasladar un cuerpo que lo encontramos ahí, lamentablemente. Ya lo habíamos sacado de acá. Este fue un rescate muy peligroso, que me tocó cruzar todo este glaciar de noche, sin linternas, y menos mal que recordaba dónde estaban los puentes y los pasos más estrechos para poder saltar de noche. Llegamos hasta la pared sur de ese cerro abajo, y no había evidencia, signo de vida. ¿Por qué razón? Porque el accidentado, donde lo dejó su compañero, bajó por el glaciar, como no tengo idea, en 4 pies de repente arrastrándose, qué sé yo, y lo encontré al término de esta morrena aquí, y de ahí ya no pudo bajar porque son más de 100 metros de caída. Esto es una práctica de rescate en un sector de rodado donde haya avalanchas que se vea. Ahí se está haciendo una práctica de rescate, la toma en la camilla, se transporta un socorrista para que puedan ver. Todo eso, por ejemplo, si yo como socorrista manipulo mal al accidentado, no le pongo cuello cervical, no reduzco una fractura, no freno una hemorragia, voy a ocasionar un daño mayor, y también se investiga en la parte forense en montaña. Acá tenemos otro sistema de rescate sobre 5.000 metros, ese es un helicóptero Lama del Ejército, se sacó una niña que se bajó de 5.300 metros de altura con un edema cerebral, también se le logró salvar la vida, incluso eso dio motivo a un programa de televisión acá en Chile, donde fuimos entrevistados a todos los socorristas, y que nos denominaron héroes anónimos. La verdad de las cosas, cuando uno salva vidas, no piensan que es héroe, solamente está salvando vidas. Y cuando hace peritajes, tampoco piensa que es un héroe si descubre la verdad, solamente demuestra el hecho. Aunque no lo crean, ese soy yo. Ahí rescaté 2 geólogos, era un cruce muy peligroso, incluso mi compañero me dijo, pero vaya a cruzar por ahí, porque le tuve que enseñar desde el otro lado del río a los geólogos cómo hacer los nudos para una anilla y poder tensar la cuerda y cruzar así en tirolesa al estilo militar, ¿ya? Si caía en esa confluencia de los ríos, hay otro brazo que no se nota acá, por muy buen nadador que yo era, porque fui seleccionado en natación, yo creo que no habría sobrevivido. Acá tenemos otra, es la primera expedición chileno-polaca. A lo mejor más de algunos han visto la película Viven, que es la historia de los rugbyistas uruguayos que caen en la cordillera de los Andes, pero no caen en Chile, sino que caen en Argentina a 5 kilómetros de distancia, en una hostería. Y yo organizo la primera expedición chileno-polaca de puros socorristas de montaña, a la zona donde cayó el avión uruguayo. Tuvimos que pasar pasos no habilitados, solicitar autorización a la autoridad de Argentina. Aquí tuvimos que cruzar una pugna entre latifundistas, uno de ellos bota este puente, que yo lo había revisado mucho antes, estaba bueno, podíamos pasar con los vehículos, tuvimos que pasar aquí en balsa, casi pierdo estos 3 dedos, me reventé estos 3 dedos y me fracturé este por salvarle la vida a mis 7 compañeros, que lo arrastra la correntada y se nota inmensa. Eso fácilmente es un grado 5, 6, yo creo que 6 fácilmente. También trabajé en rafting, y después le dejamos a la gente del fondo, le instalamos este carrito, ¿ya? Para que ellos pudieran salir a comprar alimentos, pudieran evacuar en caso de enfermedades, toda la esto. Acá tenemos otro sistema de rescate. Bueno, también practiqué el matching, que son las carreras de trineos con perros. Tengo de esos perros, acá los Alaskan Malamut, los siberianos lo usan más porque son más rápidos, carreras cortas, pero el maratonista, el Malamut. Estos son los Volcom Messerschmitt, con los cuales nos tocó muchas veces operar con helicóptero. También se producen accidentes aéreos en donde uno tiene que entrar a operar. Ahí lo investiga la DGAC a través de la Dirección de Aeronáutica Civil, pero también en ocasiones un socorrista en montaña, que a mí me tocó hacer informes sobre accidentes aéreos. Acá tenemos, por ejemplo, algo muy común. Cuando ustedes estén en montaña, en la nieve, acercarse a través de la nieve a las zonas rocosas es muy peligroso, porque esta zona está muy blanda, porque hay transferencia de temperatura, la roca se calienta durante el día, derrite la nieve, ustedes van caminando y se produce un hoyo, se pueden fracturar las piernas. Aquí estamos a 6.100 metros, lo que había en esos tiempos, año 85, soportando más de 30 grados bajo cero, en el Refugio Independencia, en el Aconcagua, y aquí estamos haciendo una búsqueda con las varillas, rastreando. O sea, en el fondo lo que se está haciendo es una práctica en Polonia de búsqueda de personas que pueden haber sido atrapadas por avalancha, y se hace el varilleo, que se denomina, para poder ver si se toca algo donde haya un cuerpo, haya el resto de alguna especie, de alguna persona, todo eso. Acá, por ejemplo, esto es Lago Cagurua, eso en Villarrica, un centro turístico de montaña donde tuve la dicha de participar en los años 90 en la creación del primer reglamento de turismo aventura en montaña en Chile.
Esa es mi mochila, estos son clientes. Yo me aseguraba de llevarlos a todos hasta la cumbre y llegaban a la cumbre. Aquí estamos con mi compañero postado en las fronteras con Checoslovaquia, si mal no recuerdo, en Polonia, el socorrista polaco. Está haciendo un análisis de la nivología, cómo es la calidad de la nieve, porque en esa zona, que cuando yo intenté subir la montaña más alta de ellos, teníamos 3 metros de nieve, alerta roja de avalancha, y fui el único loco que intentó subir su montaña, y estudiamos primero la calidad de la nieve para poder calcular bien mi ruta e intentar hacer cumbre. En base a eso uno evita las avalanchas, evita los accidentes, ¿ya? Son cosas muy importantes. Ahí tenemos el cuerpo de la persona que yo les mencionaba, que lo encontré. La posición de los cuerpos en investigaciones en montañas son muy importantes. Por ejemplo, si ustedes lo ven, esa persona cayó, tropezó en esa roca ahí, por agotamiento, se le había cortado su cuero cabelludo desde la base de la nuca hasta acá adelante, su compañero se lo enrolló y se lo amarró con una polera de él. Entonces, entre la pérdida de sangre, más el agotamiento y la hipotermia, cayó, no tuvo fuerza para levantarse, se quedó dormido y murió en el sueño. ¿Ya? Esa posición me lo demuestra. Las otras posiciones vamos a verlas más adelante. Esa es una de las tantas figuras de los cristales de hielo. Acá tenemos, por ejemplo, el tipo de erosión. Uno, por ejemplo, cuando hace búsqueda, olvídese del fin, porque esa la saqué de otra ponencia. Cuando uno hace búsqueda en esteros, arroyos, ríos, qué sé yo, tiene que tener sumo cuidado con la formación. Aquí se nota que estas rocas fueron erosionadas por avance de lenguas glaciares en algún momento. Pero además, debajo de esta roca, nosotros vemos aquí, a lo mejor el agua me puede llegar a la cintura, pero aquí puede haber un boquerón, un orificio en el cual me puede meter debajo de la roca y no salgo más. ¿Ya? Son muy peligrosas. La investigación, acá en Chile la investigación, de acuerdo al Código Procesal Penal del Sistema Acusativo, descansa en el artículo 3, que la investigación descansa principalmente en el Ministerio Público. Son ellos los que administran la investigación y toman los organismos pertinentes para desarrollarla. Hoy en día en montaña se da mucho que el Ministerio Público le descansa la orden de investigar en las policías, ya sea investigación o carabineros. Ninguno tiene montañistas, no son expertos en montaña. El Cuerpo Socorro Andino era el organismo que por ley desde el año 74 emitía los informes en el sistema penal antiguo. Lamentablemente mi ex institución ha ido perdiendo prestigio y ya no los llaman tanto. El ámbito de la defensa también tendrá derecho a contar con un defendido, porque a mí me pueden imputar como guía turismo aventura que yo ocasioné el accidente con causal de muerte en tantos clientes, qué sé yo. Pero esa es la acusación de fiscalía, pero también tengo derecho a un abogado y también un perito que va a analizar en base a dos principios muy importantes en un sistema acusativo. Primero, el principio de inocencia. Si yo soy inocente o no. Si soy inocente, va a mostrar con su investigación mi inocencia. Y segundo, el debido proceso. Si no soy inocente, se tiene que demostrar si se dio un debido proceso en la investigación o no. Si no hay un debido proceso, no me pueden condenar aun cuando sea culpable. Eso es lo básico de un sistema acusativo. ¿Ya? Artículo 90, el levantamiento del cadáver. Los casos de muerte en la vía pública sin perjuicio de las facultades que correspondan a los órganos encargados de la persecución penal, ¿ya? Lo puede hacer un jefe de una unidad policial, pero aún así tiene que pedir la autorización al fiscal, pero además tiene que llegar el servicio médico legal. En nuestros tiempos, por ejemplo, quienes levantaban en el sistema penal antiguo los cuerpos en los accidentes en montaña éramos nosotros. Incluso le ofrecíamos a los policías llevarlo hasta donde estaba el accidentado. Decían, no, viejito, bájalo tú, nosotros hacemos el examen acá abajo. Y no necesitábamos la autorización del juez, simplemente después íbamos, hacíamos la declaración, el informe y listo. Hoy en día es más complejo. Actuación en la investigación, investigación de los fiscales. Dirigen la investigación. Lamentablemente los fiscales no siempre están bien preparados, formados o capacitados en la parte de lo que es la criminalística y lo que es la criminología, que son disciplinas completamente divergentes. Con mayor razón aún en todo lo que es las diferentes disciplinas que pueden ayudar a resolver un caso. Por ejemplo, la geografía forense. La geografía forense tiene un ámbito, pero muy amplio, tan amplio como la criminalística. ¿Y por qué razón? Porque podemos, por ejemplo, hacer trabajos de investigación forense en geografía desde un punto de vista urbano, de un punto de vista rural, de un punto de vista económico, de un punto de vista sociológico, desde la percepción del espacio en donde se produjo un delito o un accidente, tantas cosas. Actuación en la investigación, artículo 188, conservación de las especies. Bueno, en accidentes en montaña, en cosas en geografía, en selva, qué sé yo, las especies tendrían que ser las que llevaba el accidentado o el fallecido. Y eso nos permite a nosotros llegar a establecer, por ejemplo, como accidente en canoping, que a mí me ha tocado investigar, establecer si se produjeron hechos
de irresponsabilidad por parte de la empresa que ofrece el servicio o parte de los instructores o guías que están ofreciendo el servicio. Peligro inherente a la persona. ¿Se acuerdan lo que yo le hablaba del necrosamiento? Este necrosamiento que yo tengo de imagen es poco a uno que yo atendí en los años 80, donde la persona tenía desde aquí el edema, la inflamación del pie, que parecía ubre de vaca, hasta acá abajo, y el necrosamiento empezaba aquí. Yo le calculé a esa persona que mínimo iba a perder 3 dedos por pie con suerte. Se le hizo un tratamiento que estuvo 4 meses y medio hospitalizado, que lo financió la universidad, y la verdad las cosas que prácticamente no perdió nada porque perdió solamente esta falange de este dedo del pie izquierdo. O sea, de 3 dedos que yo le calculaba por pie, perdió prácticamente el 0,1%. Ahí tenemos necrosamiento en los dedos, yo lo he visto en las narices, en los labios, es complejo. Ahí tenemos los edemas, fíjense, las ampollas por frío, ¿ya? Eso también, por ejemplo, si yo encuentro una persona fallecida en montaña, tengo que fijarme si hubo edema, si hay necrosamiento, todo eso. Y todo eso, más el examen médico legal, se puede llegar a establecer si la persona murió en ese mismo momento o murió horarios posteriores, como aconteció con el chileno Juan Pablo Moro en el K2, que se estableció que murió 15 días después de su desaparición, junto a otros 2 grandes montañistas. Esto ya lo habíamos visto, ¿ya? Este otro peligro. Es muy común que nosotros nos desabrigamos cuando hace mucho calor. Y esta es la exposición al sol. El viento en ocasiones quema más que el sol. Ustedes se van a reír. Esa, sí, era mi pierna. Subimos con un socorrista polaco. Los dos ya habíamos estado en otras montañas. Estábamos bastante bronceados, bastante protegidos y pensamos que con eso no nos iba a pasar. Pero el viento era tan atípico en esos momentos sobre 4.000 metros de altura que nos quemamos de esa forma. Ahí, hasta ahí llegaba la media y hasta ahí llegaba el pantalón corto. Y esa es la parte que quedaba expuesta. Les digo, duele como condenado. ¿Por qué razón? Porque es quemadura de 1er grado. Está por encima de la piel. Y esa duele más que la otra, la de 3er grado o la C, como le llaman, porque la de 3er grado o la C, a ustedes les mata en el fondo todo lo que es el sistema nervioso. Por lo tanto, ya no siente dolor. Y le destruye el sistema de irrigación sanguínea. En consecuencia, dolor no va a tener. Y ahí es cuando uno tiene que preocuparse. Continúo acá, por ejemplo, un edema pulmonar, fíjense las manchas, quemadura solar, identificación de quemadura. Ahí estamos trayendo, habíamos rescatado a este montañista en el Cerro Alto Las Mulas, a 4.200 metros de altura, se fracturó la tibia, gracias a Dios el peroné no. Tuvimos que entablillarlo, un tablillado provisorio, esos son fierros metálicos que llevan determinadas mochilas en socorrismo, y con una parte, una colchoneta que destruimos para poder inmovilizarle, después reducir la fractura y bajarlo y pedir el apoyo a la Fuerza Aérea con ese UHB el K1 y trasladarlo rápidamente. Este es un caso muy importante. No sé si ustedes han oído hablar alguna vez de Ötzi, el hombre de hielo, que fue encontrado, que vivió hace más de 5.000 años, fue encontrado entre las fronteras de los Alpes italianos, ¿ya? Y tanto Austria como Italia se tiraban la pelota diciendo que no, que era investigación de ellos, porque primero pensaban que era un turista. Y después se descubrió realmente a través de todos los estudios, porque los estudios forenses es la investigación penal, pero hay que recordar que hay investigaciones arqueológicas que nos conllevan a todo. Fíjense cómo se momificó por el hielo. O sea, dependiendo de la exposición climatológica del sector geográfico donde uno encuentra un cuerpo, va a ser la preservación del mismo. En el desierto, en el norte, por ejemplo, nosotros en los 80, con la Sociedad Chilena de Exploración, encontramos los restos de un soldado de la Guerra del Pacífico momificado. No estaba así tan como Charqui, como está Ötzi, pero estaba conservado y no estaba deteriorado ni siquiera el uniforme, porque la escasa humedad, ya la temperatura y la sal lo conservó. Acá fue el hielo, la baja temperatura. Y en los trabajos, por ejemplo, cuando lo descubren, este es el mejor montañista del mundo, Reinhard Messner, era el ídolo de todos nosotros en los 80, fue el primer hombre en subir el Everest sin oxígeno y en solitario. Es uno de las personas que encuentran, que suben cuando avisan del hallazgo y suben a ver el cuerpo y lo encuentran ahí, fíjense, ¿ya? Está desnudo. Entonces lo primero que se pensaban, un turista, un montañista, pero ¿por qué está desnudo? Lo asesinaron. Y empiezan todos los estudios. Y en los estudios se descubrió que no era una persona actual, sino que había vivido 5.000 años atrás, que había sido
como decimos nosotros hoy en día de acuerdo en el derecho, asesinado por una flecha. Se estableció cómo había sido el impacto de la flecha, que incluso había producido un problema neumotoráxico también. Se logró descubrir el sistema de alimentación, lo que había comido, lo último que había comido. También se trabajó, fíjense, en las vestimentas de él, que llevaba piel de oso, un sombrero de piel de oso y abrigo de cuero de vaca. Fíjense los zapatos para protegerse, que los metían ramas, hierbas, qué sé yo. Los incas usaban lo mismo, pero no hay muchos estudios respecto a eso. Pero algo muy interesante. Ahí está el traslado. O sea, si nosotros lo vemos, claro, se encontró un cuerpo, no hay mucho cuidado para poder trasladar el cuerpo, el hallazgo, sacarlo, qué sé yo. Es complicado. El papá de Luis, mi amigo Israel, tiene un trabajo muy interesante, pero en hielo a lo mejor sería interesante verlo hacerlo. Es un poco más complicado, pero lamentablemente ahí no hay ninguna medida de seguridad para el traslado. Imagínense, por ejemplo, si hubiese tenido, claro, el caballero está con guantes, pero este otro está sin guantes, y si hubiese tenido alguna enfermedad transmisible, como cuando empezó el problema del SIDA, nosotros tampoco usábamos guantes para atender a los heridos, por lo tanto podríamos habernos contagiado a SIDA. ¿Cuántas veces los socorristas? Acá tenemos el estudio que se le hace en la piel de los tatuajes. Ahí aparecen los tipos de tatuajes, algo muy común hoy en día entre la juventud, pero no tienen idea de lo que simbolizaban los tatuajes dentro de las costumbres de las culturas antiguas, ¿ya? Y como hoy en día se produce, por ejemplo, dentro de la penitenciaría con las maras y otras pandillas. Ahí tenemos los estudios, ¿ya?, de los tatuajes, como los reproducen, qué sé yo, diferentes imágenes, pero para eso a él le da una categoría de guerrero, cazador, qué sé yo, que pertenecía a tal tribu, un montón de cosas. Uno puede sacar muchas cosas. ¿Recuerdan lo que yo le dije de la posición de los cuerpos? Aquí tenemos una persona que murió por hipotermia. Estos son cuerpos en el Everest. En el Everest hay más de 300 cuerpos que no se pueden bajar, ¿ya? Esa persona murió sentada ahí, congelada. Y así quedó. Esta persona cae por agotamiento y está con un tubo de oxígeno. Puede que haya habido dos cosas, dos factores que influenciaron en su muerte. Una, la hipotermia, con el agotamiento unido, y la otra, a lo mejor, falta de oxígeno. Y al final cae hacia atrás y queda en esa posición. Este es Marco Siffredi, ¿ya?, un snowboard francés, que baja por una de las paredes del Everest y se piensa que está todavía por ahí. Va a seguir bajando, muerto, pero va a seguir bajando. Nunca se le encontró. Y fíjense, esa es una pendiente de más de 80 grados y él viene bajando con snowboard. Hay tantas cosas que puede hacer el humano, querer es poder. El Botas Verdes se supone que era un policía primero francés, hoy en día se habla que era un policía hindú que murió ahí en esa especie de caverna. Está prácticamente en posición fetal, murió por congelamiento, ¿ya?, pero no pudo ser rescatado. Y David Sharp, y la muerte que indignó al mundo. Este es un caso muy complejo porque se criticó mucho los guías de altura en montaña en los 90, cuando empezaba todo eso. Esas son unas botas fantásticas de protección para que no entre la nieve a los calzados. Pasaban todos los guías con sus clientes. Está sobre 8.000 metros. Aquí estamos en la escalera al cielo, que le denominan el paso a la muerte, cuando ya uno va a la etapa final hacia el Everest. Y todos veían que se estaba muriendo. Se estaba muriendo de hipotermia y a lo mejor de edema. Y nadie lo rescató. Se criticó, incluso se enjuició a algunos guías, pero la verdad de las cosas que yo le digo, sobre 8.400 metros de altura. Y yo, guía, voy con cliente. ¿Qué debo preservar? ¿Salvar esa vida o mantener la vida de mis clientes? Porque son clientes, no son montañistas como yo. Habría sido diferente que todos fueran montañistas. Por lo tanto, ese caso es un caso muy complejo llegar y enjuiciarlo y condenarlo. A mí me ha tocado investigar accidentes de montaña, Illimani, Aconcagua, Ojo del Salado, qué sé yo. Este es otro caso mucho más impactante, fíjese, posición de caída, la ropa está completamente destruida. Si ustedes empiezan a fijarse el tipo de ropaje, no es como la imagen anterior, ¿se fijan? Es de principio del siglo XX, 1924. Hay toda una polémica hoy en día que a lo mejor Edmund Hillary con Tenzin no habrían sido los primeros en llegar a la cumbre del Everest, sino que habría sido Irving Mallory con su compañero Sandy Irving, ¿ya? O sea, George Mallory y Sandy Irving, quienes hacen el primer intento. ¿Por qué razón? Porque este cuerpo, que es de Mallory, fue encontrado en el 2006 con una expedición que se organizó, ex profeso para eso, creo que fue el 2006, encuentran su cuerpo, tenía una fractura de tibia peroné, pero cuando venía en bajada. ¿Y por qué se establece eso? Porque los lentes para el sol estaban dentro de su chaqueta.
Y se piensa que él sí hizo cumbre porque él dijo siempre que iba a dejar la fotografía de su esposa en la cumbre del Everest, y la fotografía de su esposa no estaba en su chaqueta. Hay toda una polémica respecto a eso. Acá tenemos otra posición, ¿se fijan? Una persona que murió por agotamiento e hipotermia. Aquí hay otro montañista, un canadiense, lo cubrieron con su bandera y los cuerpos van quedando ahí. En muchas montañas quedan así. Esto les debe parecer conocido. 6 de marzo del 2015 encuentran montañistas también de mediados de siglo, principio de siglo en México, en el volcán Pico de Orizaba. Así estaban los restos. Murieron congelados. Se nota que enfrentaron un frente mal tiempo y al final se doblegaron frente a él. Los cuerpos van apareciendo. Con el famoso cambio climático empiezan los descongelamientos y empiezan a aparecer los cuerpos. Este es el caso que yo les mencionaba, Antuco. Este es el volcán Antuco. Esta es la zona del accidente. Esta tragedia se produce a un grupo de conscriptos que están cumpliendo con la ley de enrolamiento militar, año 2005, donde los llevan a una zona que no era la normal para estos, digamos, conscriptos, y los llevan a una zona en montaña, ¿ya? Y esa zona en montaña tienen que pasar en este sector, Los Barros, toda esta parte, y tienen que bajar por una quebrada, enfrentando todo el tiempo. ¿Se acuerdan la pérdida por convección, cómo se perdía la temperatura? Ellos bajan, salen a las 4 de la mañana en el refugio, y van bajando enfrentando el viento, van transpirando, está cayendo nieve sopa, que el copo de nieve se pega a la ropa y se transforma en agua inmediato, por lo tanto va mojando. No tenían ropa adecuada para soportar la gota de agua, pero además, por la hora y las condiciones climáticas, la nieve no estaba dura, estaba blanda, por lo tanto se enterraban hasta la cintura aproximadamente, y a los 5 kilómetros del refugio tuvieron que cruzar un estero, el estero del volcán, donde la primera compañía, de 125 hombres más o menos, arrojan ramas de planta, árboles, qué sé yo. Los primeros 5, los primeros 4 a lo mejor pasaron por encima, el resto pasaron por el agua. Y siguieron congelándose, por lo tanto habían condenado a muerte, porque además el alimento que le dieron de desayuno consistió en un café. El café produce un proceso de vasodilatación sanguínea y uno pierde temperatura, energía calórica, ¿ya? No es bueno, como tampoco es bueno el alcohol cuando uno está en la intemperie. Pero además, los sándwiches que le dieron, algunos tenían mantequilla y otros tenían mermelada. La mermelada, como tiene dulce, me produce un proceso de energía calórica rápida, pero no caloría, energía calórica rápida. Pero todo eso ocasiona el problema. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Radiación, convección, conducción, evaporación. Los 4 factores, principalmente se dieron de los 4 factores, estos 3, en estos chicos, que lamentablemente hubo una investigación, todo eso, y ahí se condenó al mayor que estaba a cargo, que fue el que pasó a llevar las sugerencias de los especialistas, los suboficiales que eran especialistas en montaña, dentro de los cuales uno de ellos murió. El control de la temperatura, termogénesis, conservación del calor, la vasoconstricción periférica, que eso en el fondo en investigación forense no. Más que nada le sirve a usted de conocimiento teórico, pero eso es más para un socorrista. Acá tenemos algo muy importante para una investigación forense. El tipo de vestimenta, las capas. Hoy en día tenemos el Gore-Tex, ¿ya?, que reemplazó a las plumas. Tenemos después una ropa que puede ser de algodón, qué sé yo, un polar, y después vienen estas poleras, las primeras capas, que a uno le permiten exudar la transpiración y la absorbe la segunda capa. Por lo tanto, cuando uno se saca la ropa, simplemente se saca la capa intermedia, la segunda capa, y esa se la cambia, y la otra le mantiene toda la temperatura, aunque esté expuesto bajo 30 grados fuera de una carpa, pero no significa que uno pueda estar horas expuesto, ¿ya? Después viene, ahí tenemos segunda capa, aislamiento, retención del calor corporal. Tercera capa, aislamiento de la lluvia, la nieve y el viento. Y la primera nos mantiene las temperaturas. Aquí tenemos velocidad del viento. ¿Se fijan? Peligro extremo, la velocidad del viento. De acuerdo a la velocidad del viento es como nos vamos a ir exponiendo nosotros a la temperatura, cómo va a ir bajando y vamos a tener más riesgo de accidente. Eso también se debe considerar en una investigación forense en montaña. El viento blanco es uno de los peligros mayores que hay, ¿ya? Y a estos chicos se les produjo además de todos los otros factores. Esta es la zona de la búsqueda. Lamentablemente, como le dije, los chicos no iban preparados para estar en una zona montaña y tampoco se les dio instrucción para eso. Si se le hubiese dado instrucción y hubiesen hecho caso a la propuesta de los suboficiales que eran especialistas en montaña, podrían haberse refugiado en roca, uniéndose todo, protegiéndose con las mochilas y haber hecho refugios provisorios, y a lo mejor habrían salido vivos.
Es complicado porque dentro de los relatos que a mí me tocó revisar, que investigué toda esa causa, habían chicos que decían, yo iba bajando, lo único que me quedaba el fusil, porque cuando ustedes están haciendo el servicio militar lo que más tienen que preservar es el fusil, ¿ya? Había botado la mochila y todo, y veía a mi compañero muerto, caído en el piso. A lo mejor estaba en un estado cataléptico con 3, 4 pulsaciones por minuto y no había muerto, pero como el chico no sabía socorrismo en montaña, no había un especialista en eso, no se pudo hacer nada y tampoco se le podría haber evacuado, pero sí a lo mejor protegido y reducir el riesgo. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando ustedes van bajando, esto también me tocó aplicarlo, este principio geofísico, en el accidente del Casa 212, no sé si lo han oído nombrar ustedes, un avión, un carguero liviano que capotó camino a Juan Fernández acá en Chile, en el anterior gobierno del presidente Piñera. Y ahí se produjo un fenómeno que se denomina, cuando se destruye el avión internamente, se destruyen los cuerpos, el efecto Venturi, que es cuando un líquido o un gas pasa por un sector de menor espacio, acelera la velocidad, por lo tanto, además acelera la capacidad de destrucción. En las quebradas de montaña se produce lo mismo, por lo tanto, se acelera el proceso de enfriamiento. Son muchas cosas que uno tiene que manejar en principios geofísicos, físicos, qué sé yo. Acá tenemos, por ejemplo, Refugio de la Cortina, pero estos son soldados que están en el proceso de búsqueda de los cuerpos. Ellos tienen mejor equipamiento, ahí se ven una raqueta de nieve, qué sé yo. Ahí tenemos, por ejemplo, a un chico que lo van sacando, la ropa es paupérrima, son telas, ya parecía los jeans, despejamiento del camino, fíjense la cantidad de nieve, eran más o menos en esa zona entre 2 3 metros de nieve. Ahí están el varilleo buscando, ahí están buscando en caverna porque no se sabía dónde podían haber cuerpos. Aquí tenemos, por ejemplo, la vestimenta para una búsqueda. Esto es la vestimenta de un funcionario de ejército, ¿se fijan? Pero esto eran conscriptos que tenían que ir a una zona que no era montaña, sin embargo, el mayor a cargo los llevó a una zona montaña. Fue el grave error. Acá tenemos, por ejemplo, lo que dice un conscripto, dice: el mayor Cereceda nos dio la orden de que había que marchar y tuvimos que obedecer. Son instituciones verticales y hay que obedecer. Hubo suboficiales, dice este otro, que decían que no había que marchar, pero la orden ya estaba dada. Lamentablemente son las contradicciones. Cuando uno no se maneja en la temática, comete errores y da órdenes irracionales. La descripción climatológica, el clima templado, qué sé yo, la hipotermia, primer comunicado del ejército, todo esto empieza todo un proceso de búsqueda, aparecen las declaraciones. Hay un caso que siempre me recuerdo, ya esta es la nómina del fallecido, falencia en el accidente de este caso. Primero, la prevención no se respetó. Teníamos en el presente caso accidente falencia, vestimenta inadecuada, alimentación indebida, falta de instrumental de orientación, desconocimiento del tipo climático en la zona, carencia de conocimiento de montaña en la oficialidad a cargo, no respetar las recomendaciones del personal que sí tenía conocimiento en montaña, inadecuada capacitación de los conscriptos para enfrentar un evento de esa magnitud como curso de orientación, sobrevivencia en medio nevado a través de vivac, nichos, refugios naturales, desconocimiento de las consecuencias de la ropa húmeda bajo una nevación que podría transformarse en ventisca, viento blanco. Total desconocimiento de las características de los temporales en estación de otoño, son más cruentos y prolongados, desconocimiento de la topoclimatología del sector que acentúa la fuerza del viento en el área, desconocimiento del terreno y así poder identificar posibles refugios naturales o sectores que le protegiesen del viento, marcha bajo inclemencia del tiempo inadecuada, desconocimiento del ambiente climático de montaña, carencia de comunicación adecuada, carencia de conocimiento de medicina de altura a nivel de paramédico en caso de hipotermia o congelamiento. Son varias las falencias que influencian en esto, ¿ya? En el Código Montaña, la Unión Internacional de Asociaciones Alpina, agonía y muerte, debido a la peligrosidad del deporte, los montañistas podrían verse confrontados. Aquí es toda una reglamentación que existe en Europa y que las federaciones de andinismo o montañismo en Latinoamérica y en América en general debieran seguirlas, pero no siempre las siguen, en especial los que practican o profesan en la actividad de guías de turismo aventura y no se guían por eso, ¿ya? Los 7 principios de la metodología aplicada a la criminalística, que ustedes lo saben: el principio de uso, producción, principio de intercambio, principio de correspondencia, reconstrucción de hechos, fenómenos, probabilidad, principio de certeza. Cuando ya hemos desarrollado todo eso y hemos desarrollado toda nuestra metodología de trabajo, podemos llegar a establecer aproximadamente en un máximo 99% una conclusión fehaciente respecto a cómo se dio el caso. ¿Por qué motivo 99 y no 100? Porque siempre va a existir una variable desconocida o extraña que nos puede alterar toda nuestra información. Los peritos ya se lo había explicado.
Tenemos, por ejemplo, esto es una carta que yo le envié en una ocasión a una página web de bomberos acá en Chile. Yo colaboro con Yo ellos, lo tengo una respeto muchísimo. pregunta. ¿Perdón? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Sí, quería saber si al final las altas temperaturas pueden modificar el proceso cadavérico de un cuerpo en una fosa clandestina, que digamos quisieran hacer así en una montaña. Si podría modificar, lo retarda, por lo tanto sí lo modifica. No sé ¿Lo si te responde. retarda en tiempo estimado o cambia Es algún que eso todo depende, el por ejemplo, proceso de cómo va claro, a ser la todo eso decomposición? depende, Daniel, eres tú, ¿no es cierto? Sí, Todo eso va a depender a la altura, a la exposición que tú tengas a la zona de sotavento, barlovento de la montaña, o sea, de dónde viene el sol y de dónde vienen los vientos, y la cantidad de, digamos, de nieve o hielo que pueda haber. Entonces, si está el cuerpo en una zona sombría, como pasó en el proceso de Otzi, el hallazgo este cadavérico del, digamos, hombre de las cavernas de la época de las glaciaciones, si ustedes se fijan, él se momifica, pero no se putrefacta. ¿Por qué razón? Porque se retardó el proceso justamente de deterioro del cuerpo por las bajas temperaturas. Es como cuando ustedes, por ejemplo, ponen un trozo de carne en el congelador del refrigerador y dejan otro trozo que está en el mismo tiempo conseguido afuera al calor. La fauna cadavérica en el trozo que está expuesto al calor a las 24 horas va a estar ya desarrollándose. En el congelador no. Pero si ustedes interrumpen la cadena de congelamiento, puede empezar a desarrollarse. No sé si me entiendes. Daniel. Sí, entonces en este caso, en vez de hacerse la putrefacción, simplemente se momificaría el cuerpo, ¿verdad? Claro, pero no en todos los casos, por eso recuerda lo que te dije. Depende de la No, yo digo ubicación, en alta temperatura, o sea, perdón, en bajas temperaturas, depende de la ubicación, así se puede momificar el justamente. cuerpo o se puede hacer la putrefacción. Por ejemplo, si está la persona en un glaciar y cayó dentro de una grieta, y abajo hay que recordar que hay ríos congelados, porque el glaciar es un río congelado, y abajo sigue corriendo el agua por el proceso de movimiento de este río congelado. Si cayó en zona de baja temperatura y no cayó en el agua, se va a preservar mucho más que si haya caído en el agua. ¿Ya? Se va a mantener, se va a demorar el proceso del desarrollo de la fauna cadavérica, de putrefacción, qué sé yo, y a lo mejor pasan años y la persona va a estar congelada. A mí me ha tocado sacar, por ejemplo, personas con 5, 6, 7 años y se han mantenido bien. Es como en otras ocasiones, por ejemplo, nosotros sacamos una persona congelada que murió hace 10, 15 días y estamos bajo temporal, uno sube el cuerpo al helicóptero y los pilotos están siempre con la calefacción, se descongela y el olor del proceso de deterioro del cuerpo nos invade y ese es el motivo por el cual muchas veces los perros nosotros nos sacaban el quite porque sentían el olor a muerto en nuestro cuerpo y a nosotros nos quedaba el olor aquí en las narices a pesar de todo el perfume que nos echaran. Entonces son los factores que van a influenciar de cómo se va a preservar o no. Está bien, y una consultita más. En ¿Sí? caso de, bueno, que haya una momificación por una temperatura demasiado baja, el olor del cuerpo, por decirlo así, del cadáver, siempre se mantiene o se extingue. O sea, si está modificado, siempre se siente el Mira, olor a la putrefacción ¿cómo o podrías no. tú, por ejemplo, el olor o el color? El olor. El olor. Si estuvo expuesto a un proceso de deterioro, de putrefacción del olor, aun cuando se congela, al empezar a descongelarse, te aflora de inmediato el olor. ¿Ya? El color también cambia, por si acaso. Tú has visto, por ejemplo, podríamos comparar la carne de cerdo y la carne de pollo, los colores que asumen. Por ejemplo, cuando tú sufres quemadura de altas temperaturas y bajas temperaturas, cambian los colores de las pieles. En el caso de los cuerpos que uno encuentra congelados, que han sido expuestos a hipotermia, pasa lo mismo. Eso también influencia. Y uno puede llegar a establecer el nivel de exposición a bajas temperaturas en las cuales uno ha encontrado a la persona y a la cual fue expuesta. Bueno, está bien, ¿Puedo, muchísimas gracias. ¿puedo continuar? ¿Sí? Sí. Ok, Daniel. Bueno, lo que yo le decía, por ejemplo, a los bomberos, es muy diferente el rescate vertical en un edificio en donde uno no está expuesto a ráfagas de viento, supongamos un cumulonimbo, una tormenta, que puede, a mí me ha tocado en ocasiones descolgándonos, haciendo un rapel desde un helicóptero, que el viento, el temporal ha agarrado el helicóptero y a mí me ha azotado contra la roca. En un edificio el rescatista vertical no está expuesto a eso. Uno en montaña sí está expuesto a eso. Por lo tanto, tanto deportivamente, socorrísticamente y también como perito
forense en la parte de investigación en montaña tiene que tener 3 tipos de preparaciones: la física, la técnica y la psicológica. Además de que el perito tiene que tener todo el conocimiento teórico y práctico de la especialidad. Puede fallar las 2 primeras, pero la psicológica jamás. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, no es llegar y ver un cuerpo. Hay mucha gente que piensa que porque vio un cuerpo muerto, un posible muerto en una película, es lo mismo en la vida real. No es lo mismo. Por ejemplo, los grandes incendios aquí en Chile en el 2017 me tocó atender a una chica que los trasladé, que traían ayuda para la gente, y le dio un ataque de histeria y me costó muchísimo controlarla cuando vio animales muertos. Lo que más le impactó a ella fue un caballo corralero, porque ver un animal de ese tamaño, de esa envergadura, igual que un ser humano, cómo se hinchan y cómo se van reventando y van saliendo sus intestinos a través de sus esfínteres, consecuencia de los gases que se van dilatando al interior del cuerpo producto de las altas temperaturas, es impactante. Y realmente esa niña tiene que haber quedado con un trauma psicológico muy, muy, muy fuerte después de esas imágenes. Bueno, procurando terminar, el conocimiento geográfico es importante en una investigación de terreno, de cualquier índole, sea un espacio geográfico urbano o un espacio geográfico rural. ¿Por qué razón? Porque resulta, por ejemplo, acá en Chile nosotros tenemos un perito entomólogo muy bueno, un amigo mío, ¿ya? La entomología se dedica a estudiar la fauna cadavérica en los cuerpos hallados. Y en base a la fauna cadavérica, uno puede establecer si ese cuerpo realmente la persona falleció en ese sitio o falleció en otro lugar y la traslada. Pero no solamente la fauna cadavérica nos permite, u otros insectos que llegan, sino que también uno tiene que revisar con sumo cuidado la ropa. ¿Por qué razón? Porque en la ropa pueden haber partículas microscópicas del terreno. Y a lo mejor encontramos un muestra de terreno arcilloso en la ropa de la persona y estamos en un sector nivoso. Eso nos está demostrando que esa persona jamás murió ahí en la nieve, fue tirada ahí. ¿Se fijan? Y las posiciones de los cuerpos también nos van a permitir establecer si esa persona murió por una hipotermia, por un congelamiento, por una caída abrupta, porque hay posiciones de impacto en las cuales uno cae, o ha ocurrido algo mucho más grave, porque también existen los crímenes, los homicidios en montaña. Hay un caso que en estos momentos no lo vamos a hablar, que tengo por ahí recopilado, que es un caso de homicidio en los 70 en el Aconcagua, y en otras montañas también se ha dado. Sería lo último que les tengo, espero no haberlo aburrido, y bueno, acepto más preguntas, si es que no me he extralimitado en el tiempo, les pido disculpas. No, maestro, estamos dentro del tiempo. Tenemos 10 minutos nada más para preguntas, por si quieren realizar sus preguntas. Yo, maestro, por mi parte, tengo más que todo como una consulta hacia usted. Acá en el país nosotros tenemos una zona montañosa, pero no tiene pues nevada ni ningún tipo de nieve, ¿verdad? O glaciar. Pero las temperaturas sí llegan pues a ser bajas en esa zona. Entonces, nosotros tuvimos un caso una vez de un cementerio clandestino que estaba en un lugar que se llamaba Las Pilas Chalatenango. Pero lo que nosotros queríamos prácticamente investigar o conocer es el hecho de que si las temperaturas prácticamente de la temperatura ambiente puede incidir en la cuestión de la tierra, del suelo, porque cuando nosotros sacamos el cuerpo, depende del tipo de tierra, el cuerpo no tenía ningún tipo es más, el cuerpo se había descompuesto de una manera un poquito más acelerada. Entonces, la pregunta sería, en todo caso, la temperatura ambiente puede estar a un nivel muy bajo y dentro del subsuelo, dentro de la capa de la tierra, puede existir algún tipo de temperatura distinta a la del ambiente, maestro. Consulta a Luis, esas montañas que tú mencionas, ¿qué altura tienen? Pues en Las Pilas andan rondando, creo que, me agarran curva, no le podría decir Más o una menos, altura exacta. aproximado. Quiero ver, aproximado. Mira, No. para poder sacarte, Ajá. ¿dónde encontraron los cuerpos ustedes? ¿Había vegetación o había rocas? No, había vegetación. Había Vegetación. vegetación, pero Por lo tanto, pinos y... estábamos dentro del límite de crecimiento de la vegetación de una montaña. Recuerda que las Así es. montañas tienen diferentes límites y la vegetación, dependiendo del tipo de vegetación, también va creciendo ya en línea vertical hasta ciertas alturas. De hecho, Incluso estaba cerca. la fauna Ajá. de los insectos también es diferente. Entonces, por ejemplo, si tenías vegetación, lo más probable que ahí
tienes que tener el humus, el suelo orgánico que se Licenciado. produce por el proceso de deterioro de la vegetación, y eso te va generando un tipo de fauna y una humedad propia que te va a afectar de diferentes formas el proceso de deterioro del cuerpo o de daño. Si es que también hay que considerar que hay que estudiar la calcificación del suelo y el grado de acidez. Todos esos factores, ahí es donde se tiene que hacer un estudio edafológico en geografía o en geología, que es el análisis químico de los suelos. Y el análisis químico de los suelos te va a permitir a ti percibir o detectar si hay factores químicos que alteraron de esa forma el cuerpo o no. Edafológico, dijo, ¿verdad, maestro? Edafológico, exactamente. Edafología. Ok, maestro. La edafología, que también la estudiamos los geógrafos y los geólogos, ¿ya? Los ingenieros agrónomos también saben de edafología, tienen que saberlo, están obligados. ¿Por qué razón? Y los forestales, porque es para la agricultura principalmente. A mí me tocó hacerle clases de geografía física, ingenieros Maestro, forestales en Chile. ¿Sí? acá la compañera Yancy nos hizo la investigación 2.400 a metros, Yanni. 2.400 metros, exacto. Muchas gracias, compañera. Gracias, Yancy. ¿Esa es la altura máxima que tienen ustedes allá? No, creo que el punto más alto acá del país es ¿Ya? el volcán Ilamatepec, creo que es un poquito más alto, y lo que es el Pital, que son los dos lugares más altos. De hecho, en el Pital sí ha habido momentos en que hay como escarcha de hielo, pero no sé cuál sería la altura. No sé si la compañera nos puede colaborar con investigar la altura Bueno, máxima. hay una cosa muy importante. Aquí en Chile yo me acuerdo que de repente se encuentran cementerios clandestinos, como se llaman, propios de la colonia, cuando antiguamente, por ejemplo, no existía la ley no me acuerdo cómo se llama ya, digamos de cementerio, en donde se tenían que acoger a ciertas cosas para poder, reglamentaciones para poder sepultar los cuerpos. Y la gente sepultaba a sus parientes en cualquier parte dentro de sus propiedades. A mí en montaña 2.730 metros, gracias Daniel García. En cualquier parte sepultaban los cuerpos. Y en ocasiones uno, por ejemplo, a mí me tocó una vez encontrar un cementerio clandestino de 1.800 y tanto. O sea, le llamamos clandestino, pero en esos tiempos no era clandestino. Por eso es que yo le decía, o sea, no podemos tomar con los ojos del derecho de hoy en día lo que fue en el pasado. Y también están los cementerios indígenas. Por ejemplo, yo tengo un caso de una señora que no me quiso revelar nunca dónde está viviendo ella. Y hay un cementerio indígena que puede ser de mucha importancia cultural, histórica, antropológica, y no ha querido revelar. Estaba construyendo ella y ahí encontraron cacharros que demuestran que era un rito funerario. Son tantas cosas que uno puede encontrar acá. En Igual América por, es muy, muy especial, igual por ¿sí? acá, en la zona de Arcatao, Chalatenango, hay Ajá. vestigios, pero del conflicto armado. Esto es una zona igual montañosa que es colindante con Honduras. Creo que la zona montañosa que nosotros tenemos acá en el país es la zona norte, que es colindante con Honduras. Y pues el punto máximo ya lo comentó el compañero Daniel, los demás compañeros que hicieron la investigación, la cual les agradezco, que me agarraron en curva, 2.700 metros sobre el nivel del mar. Entonces es el punto más alto. No creo que sea tan alto, ¿verdad? Como para producir nevadas o algún tipo de cuestión de hielo, pero sí hay Pero, escarcha. pero tiene que mantener la esperanza, amigo mío, con el cambio climático, como González, le cae una nevada por ahí. Hace poco en el sur de Brasil cayó una nevada más o menos, así que confíe en el clima. A ver qué tal si conocemos la nieve por acá. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta o un interrogante referente a la cuestión de la edafología, ya que ya me quedó el término. Alguien que lo quiera hacer ya sea por chat o por micrófono. Tenemos todavía 5 minutos para preguntas antes de que el maestro vaya a descansar. ¿O algún Bien, comentario? con respecto a eso, sobre también el Daniel. Pitar, la temperatura máxima que se llega ahí, o mejor dicho, la temperatura mínima es de 10 grados centígrados. En dado caso, si se hiciera una fosa clandestina ahí, ¿qué modificaciones tendría el cuerpo? Y si el clima, o sea, por decirlo así, la humedad de la tierra o algo, influiría en el modo o en la descomposición. Ya, ahora voy a responder con una pregunta primero, Daniel. ¿Cuánto es la pluviosidad en ese cerro? Ustedes saben lo que es la pluviosidad, la cantidad de precipitación que cae. No, ahorita se lo investigo. Ya, La ¿se acuerdan lluvia, que le dije? referente a lo que llueve más. Justamente, ¿qué es lo que ocurre? Dependiendo de la pluviosidad, es digamos, el deterioro tanto del suelo
como de la vegetación y por ende de los cuerpos, ¿ya? Porque va a producir, por ejemplo, un montón de otros fenómenos, incluso deslizamiento de suelo. Acá en el sur de Chile, en una ocasión en el 2006, haciéndole clases en criminalística a los chicos en la universidad, analizamos el caso del fiordo de Puerto Aysén, que hubo un deslizamiento que los geólogos han hablado de tsunami. Para mí no es un tsunami. ¿Por qué razón? Porque un tsunami se produce por ondas sísmicas. En este caso hubo un enjambre sísmico previo que fue soltando las laderas del suelo debido a la alta precipitación, la alta pluviosidad. Y como estaba tan suelto, de repente todo ese terreno con tanta lluvia se fue cargando como la ropa de uno cuando se moja demasiado y se deslizó y rebalsó el fiordo. Por lo tanto, ese para mí no fue un tsunami, sino que un rebalsamiento. En el caso de este cerro, por ejemplo, que ustedes hablan de 2.400 metros, a lo mejor hay una alta pluviosidad, una alta caída de agua, a lo mejor, por decir algo, 1 metro por centímetro cuadrado, y 1 metro por centímetro cuadrado es harto. Y si tenemos temperatura de 10 grados bajo cero, 10 grados bajo cero, ojo con eso, es algo muy importante, porque si tenemos 10 grados bajo cero significa que sí puede haber nubosidad, porque en el límite cero empieza, cuando la isoterma cero baja, empieza a caer la nieve. Por lo tanto, 10 grados bajo cero significa que ya no puede estar cayendo nieve. A lo mejor no tenemos 10 grados bajo cero, sí podríamos tener Creo que son 10 grados, maestro, no 10 grados bajo cero. Claro, 10 Acá creo grados sobre que cero y a lo mejor hasta ajá. 2 grados sobre cero con una alta pluviosidad, con clima subtropical, porque ustedes están en zona subtropical, y todo eso también afecta, ¿te fijas? Y deteriora más el cuerpo. Así que, y cambia también la acidez de los suelos, dependiendo de la vegetación, la humedad, un montón de cosas, y eso influye en el proceso de deterioro orgánico de los cuerpos. Maestro, aquí tengo una pregunta que la persona tiene un poquito de pena y le digo que ninguna pregunta es Gracias, Glenda, disculpa, Luis. con pena, pero me están preguntando si en algún momento, o sea, dependiendo de lo que es la ficción, ¿verdad? ¿Ya? Comenta aquí el compañero que si es cierto o si se puede llegar a ser posible que una persona sea congelada, o sea, que quede congelada y que después del descongelamiento pueda tener vida. O sea, la Eso se pregunta llama la es, criogénesis. La criogénesis no es tanta ciencia ficción, amigo mío. Se experimenta mucho en los países desarrollados, sobre todo para los vuelos interespaciales. Hay que considerar que hay planetas con posibilidades de vida similares a la Tierra que están a años luz. Por lo tanto, se experimenta mucho respecto a la criogénesis. Y eso todavía está en experimentaciones, como los traslados a través del tiempo, de los agujeros gusanos, todas esas cosas. Ciencia ficción, como dicen algunos, pero sí es una realidad. Y podría darse. Lo que sí se da, por ejemplo, hay que considerar que se han recuperado cuerpos de mamut, ya un mamut en Siberia, donde se ha recuperado el ADN y de otros animales. Entonces, todo se puede, en las ciencias todo se puede, pero hay que tener la tecnología, hay muchas cosas. Ahora, sí se podría recuperar a lo mejor una persona que esté en el estado cataléptico, como le decía yo, en la cuarta etapa del congelamiento, donde esté con 4 o 6 pulsaciones por minuto, y a lo mejor uno la da por muerta y se aplica temperatura, todas las medidas para recuperación y la persona revive. Y pudo haber estado muerta mentalmente, pero orgánicamente no. Eso sí se podría dar. Hay que pensar que hay cosas que escapan más allá de nuestras capacidades humanas y de nuestro razonamiento. bueno, maestro, entonces ya llegamos a punto de las 6 acá en El Salvador, creo que ya serían las 10 o las 9 por allá. Son las 9. Me estaba riendo de Daniel Vladimir, el Capitán América, sí. Bueno, hay una cosa muy importante. Por ejemplo, si usted, como le dije, tengo 64 años, voy para los 65, nadie me echa esa edad. Cuando yo estaba con bomberos, los incendios forestales, en una ocasión, en el 2017, converso con uno que tenía la misma edad mía y me dice, pero ¿por qué te ves más joven? Por algo muy simple. Yo soy socorrista de montaña en zonas congeladas, baja temperatura. El hielo nos conserva, usted el fuego lo arruga. Por lo tanto, eso sí se da, Vladimir. Pues sí, creo que por el momento en que usted ha trabajado siempre en temperaturas bajas, creo que por eso Sí. se mantiene todavía. He estado hasta Aunque no, 40 grados bajo cero, Luis, así que imagínate. bueno, creo que ustedes tienen la punta más alta, ¿no? De América. Fátima dice, me mantendré cerca del refri, pero no mucho. Ya. Creo que es el secreto de la juventud. El secreto de la juventud principalmente está aquí en la mente y en el alma. Eso es lo más importante.
Bueno, maestro, entonces creo que llegamos hasta acá. Sería que la participación de los compañeros en la cuestión de las preguntas. De mi parte, agradecerle, maestro. La verdad, siempre es un honor para mí estar escuchando su ponencia. Ya creo que esta no no había tenido el gusto de escucharla, solo la que dio en Huatulco. Pero igual, maestro, muchísimas gracias. Gracias a todos los que participaron. Si quieren dejar acá en el chat algún tipo de mensaje para el maestro, estamos aquí a la orden, ¿verdad? Maestro, no sé si usted quiere dar algunas palabras finales. Solamente agradecerle, ignoro el promedio de edad de todos ustedes, pero por algunas imágenes que aparecen aquí veo que son todos jóvenes. Y le deseo mucha suerte el trabajo de la parte, gracias José Mario, también Daniel García y todos los que están dando las gracias. El trabajo en criminalística es complejo, delicado, es peligroso en muchas ocasiones o se reciben amenazas de muerte, qué sé yo, pero es algo muy importante, muy interesante y en el cual uno puede llegar a descubrir cosas muy importantes que pueden salvar una vida, pueden darle la libertad a una persona o condenar los crímenes que se pensaban, como dicen muchos, el crimen perfecto. No existe el crimen perfecto. Sí, lo que existe son investigaciones policiales, judiciales y periciales mal desarrolladas. Eso no lo olviden jamás. En la medida que nosotros nos perfeccionemos y nos actualicemos siempre, vamos a poder trabajar bien y ser profesionales. Para mí es un agrado poder compartir con ustedes el poco conocimiento que tenga y bueno, quién sabe, a lo mejor algún día nos llegamos a conocer en persona todos. Un abrazo desde Primeramente, Chile. Dios, lo podamos tener aquí, maestro. Vamos a trabajar para ello. Esta es la primera generación de este diplomado. Esperamos seguir pues trabajando con ellos. Ellos serían los pioneros del trabajo que estamos realizando acá con mi padre. Y en un futuro que la pandemia se calme, que usted esté mejor de salud y que pues podamos tener la oportunidad de traerlo y hacer algo presencial aquí en El Salvador. Entonces, muchísimas gracias a todos. Maestro, usted es el dueño de acá de la sala, así que usted tiene que terminarla, terminar sesión para todos. Así que a todos muchas gracias y nos vemos el día jueves. Gracias, maestro. Un agrado para todos. Maestro, que se mejore pronto. Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Es igual. Que estén muy bien.